El abuelo me dejó $2.3 m. Papá dijo, no lo necesitas. Tienes un marido. Tomó todo y se lo dio a mis hermanos, que tienen responsabilidades reales. Pensaban que mi marido era un mecánico. En la cena de Navidad, mi marido mencionó casualmente su viaje de trabajo al Oso. Cuando mi hermano buscó su nombre en Google, el color desapareció de su rostro. Mi nombre es Elizabeth. Tengo 29 años. Hace 6 meses, mi abuelo falleció. Él era mi ancla, el único hombre en mi familia que respetaba mi independencia y alentaba mi carrera. En la lectura privada de su fideicomiso en vida, el abogado de sucesiones reveló que el abuelo me dejó directamente a mí sus preciados bienes inmuebles y una sólida cartera de acciones. El valor total era exactamente de $2.30 millones. Me senté en la silla de cuero, con las lágrimas nublando mi visión, abrumada por su último acto de amor. Pero mi padre, Thomas, fue nombrado el único albacea del fideicomiso. 10 minutos después de que el abogado saliera de la habitación, mi padre me llevó a su despacho privado. Se sirvió un vaso de bourbon, me miró directamente a los ojos y deslizó un cheque personal sobre el escritorio de caoba. Estaba extendido por $5.000. Cuando le pregunté dónde estaba el resto de mi herencia, se burló. Me dijo que no necesitaba millones porque tenía un marido que me mantendría. Admitió fríamente que estaba transfiriendo toda mi parte a mis 2 hermanos porque ellos tenían responsabilidades reales y legados que construir. Él pensaba que mi marido era solo un pobre mecánico que vestía vaqueros manchados. No tenía idea de que el hombre con el que me casé era el director ejecutivo multimillonario de Pierce Aerospace. Antes de que entremos en cómo exactamente mi marido desmanteló sistemáticamente el imperio de mi familia durante un plato de asado navideño, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse a mi canal, pero solo si realmente disfrutan de una satisfactoria ración de karma. Además, me encantaría saber qué edad tienen, desde dónde están viendo esto y qué hora es allí. Dejen un comentario abajo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al despacho con paneles de roble donde comenzó el robo de mi futuro. El hielo tintineaba contra el vaso de cristal mientras mi padre tomaba un sorbo lento de su bebida. El olor a licor caro y papel viejo flotaba pesado en el aire. Miré el delgado trozo de papel que descansaba sobre el escritorio. $5.000. Se sintió como un golpe físico en el pecho. El abuelo había pasado sus últimos años diciéndome lo orgulloso que estaba de mi negocio de consultoría freelance. Estructuró su testamento para asegurarse de que nunca tuviera que depender de nadie más para mi seguridad financiera. Mi padre borró esa intención con un solo trazo de su pluma. Exigí una explicación. Mi voz temblaba, pero mantuve mi postura rígida. Le recordé que el documento legal listaba explícitamente mi nombre junto a las cuentas. Mi padre suspiró, adoptando el tono condescendiente que siempre reservaba para mí. Se reclinó en su silla de cuero y explicó la letra pequeña. El abuelo cometió un error fatal en su planificación legal. Incluyó una cláusula estándar de discreción del albacea. Mi padre usó esa laguna como un arma. La cláusula permitía al albacea reasignar fondos si consideraba que un beneficiario era incapaz de administrar los activos o si la reasignación servía mejor a la salud general del patrimonio familiar. Mi padre miró mi ropa, luego gesticuló vagamente hacia la ventana. Afirmó que Bradley y Tyler eran hombres ambiciosos que ascendían en la escala corporativa. Necesitaban capital para asegurar propiedades e impresionar a los inversores. Me dijo que yo era una mujer que jugaba a tener una carrera. Luego lanzó el insulto definitivo. Mencionó a Julian. Dijo, elegiste casarte con un hombre que pasaba sus fines de semana cubierto de aceite de motor bajo el capó de una camioneta oxidada. Dijo, entregar $2 millones a un grasiento y a una consultora freelance era un desperdicio de la riqueza generacional. Sentí que la sangre me subía a los oídos. La traición era abrumadora. No solo robó mi dinero. Borró mi identidad, desestimando toda mi existencia porque no encajaba en su arcaico y sexista molde de éxito. Dejé el cheque sobre el escritorio. Me di la vuelta y salí del despacho, el sonido de mis tacones resonando en el largo y vacío pasillo. Conduje a casa con los nudillos blancos aferrados al volante, planeando contratar al abogado litigante más despiadado del estado.
Quería arrastrar a mi padre a un tribunal y exponer su fraude fiduciario al mundo. Pero cuando entré en mi garaje y vi a Julian limpiándose la grasa de las manos, el plan cambió. Una simple demanda ya no era suficiente. El viaje de vuelta a mi vecindario se sintió como navegar a través de una espesa niebla. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Agarré el volante de mi sedán, mis nudillos blancos y marcados contra el cuero oscuro. Los árboles pasaban borrosos por mis ventanas mientras mi mente repetía la escena en el despacho de mi padre. Thomas no había simplemente redirigido algunos activos extraviados. Había orquestado un atraco calculado, despojándome de la red de seguridad financiera que mi abuelo pasó toda una vida tejiendo para mí. El abuelo entendía la naturaleza precaria de la consultoría freelance. Conocía las oscilaciones volátiles de los ingresos y quería garantizar que nunca tuviera que suplicarle a Thomas por ayuda. Mi padre también lo sabía. Quitarme el dinero fue un golpe intencionado contra mi autonomía. Quería forzarme a la sumisión, castigándome por negarme a casarme con un miembro de la élite de un club de campo. Entré en mi entrada de coches. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los prístinos céspedes suburbanos. El agudo olor a aceite de motor y escape metálico salía de la puerta abierta de nuestro garaje. Aparqué el coche y subí por el camino de hormigón. Julian estaba tumbado de espaldas debajo del chasis oxidado de su Ford Bronco de 1968. Llevaba unos vaqueros desteñidos y una camiseta blanca lisa manchada de grasa oscura de motor. Una pesada llave de tubo descansaba en su mano derecha. Este era su santuario. Para cualquier otra persona, parecía un obrero manual que se ganaba la vida a duras penas. Esta era la imagen exacta que mi familia despreciaba. Para entender su fatal error de cálculo, deben entender la narrativa que mi padre construyó en torno a mi matrimonio. Thomas juzgaba el valor de un hombre por el corte de su traje y el prestigio de su membresía en el club de golf. Bradley y Tyler absorbieron este elitismo tóxico. Bradley trabajaba en bienes raíces comerciales, alquilando coches deportivos de lujo que apenas podía permitirse solo para proyectar un aura de éxito inmerecido. Tyler dirigía una incipiente startup tecnológica, persiguiendo desesperadamente la validación de Silicon Valley mientras quemaba capital de riesgo. Veían a Julian como un campesino. En las cenas familiares de Acción de Gracias, Bradley le preguntaba en voz alta a Julian si había logrado juntar suficientes centavos para comprar una nueva caja de herramientas. Tyler sonreía con aire de suficiencia y se ofrecía a pagarle a Julian para que cambiara el aceite de su sedán importado. Veían a un grasiento. Asumieron que mi marido carecía de ambición, intelecto y recursos. No se molestaron en mirar más de cerca. No se dieron cuenta de que Julian prefería la honestidad tranquila y predecible de un bloque de motor sobre la postura superficial de los socialites corporativos. Nunca hicieron una verificación de antecedentes. Simplemente se tragaron sus propias suposiciones arrogantes. Julian escuchó mis pasos. Se deslizó de debajo del bronco en su camilla rodante. Se secó la frente con un trapo deshilachado, su rostro se iluminó con una cálida y familiar sonrisa. Pero su expresión se endureció en el segundo en que notó mi postura rígida y mis ojos inyectados en sangre. Dejó caer la llave. Golpeó el suelo de hormigón con un agudo estrépito. No dije una palabra. Avancé y presioné el cheque de $5,000 contra su pecho. Le conté todo. Mi voz resonó en las paredes de metal corrugado del garaje, cruda y temblorosa por la traición. Repetí las palabras condescendientes que Thomas usó. Le expliqué cómo la cláusula de discreción del albacea fue usada como un arma para canalizar $2,30 millones directamente a las cuentas bancarias de mis hermanos. Caminé de un lado a otro en el estrecho espacio entre su banco de trabajo y la camioneta, mis tacones haciendo un clic agudo contra el cemento. Esbocé mi plan inmediato. Iba a llamar al bufete de abogados litigantes más despiadado de la ciudad al amanecer. Quería que se presentara una medida cautelar de emergencia para congelar las cuentas del patrimonio. Quería arrastrar a mi padre a una sala de deposiciones estéril y obligarlo a admitir su robo bajo juramento. Quería que Bradley y Tyler vieran cómo su ganancia inesperada e inmerecida se evaporaba antes de que pudieran gastar un solo centavo. Esperaba que Julian compartiera mi indignación. Esperaba que sacara su teléfono y me ayudara a buscar abogados. En cambio, se levantó lentamente.
Tomó el trapo de su hombro y se limpió meticulosamente la grasa negra de los dedos. El marido casual y despreocupado desapareció en un instante. Su postura cambió, sus hombros se cuadraron. El hombre que estaba ante mí ya no era el mecánico de fin de semana. Era el director ejecutivo de un imperio logístico global. Sus ojos se volvieron oscuros, agudos y escalofriantemente tranquilos. Extendió la mano y tomó mi teléfono. Había tomado fotografías de los documentos del fideicomiso mientras Thomas se servía su bourbon. Julian se apoyó en el pesado banco de trabajo de madera. La dura luz fluorescente del techo iluminaba su expresión concentrada. Leyó la densa jerga legal en total silencio. El garaje estaba perfectamente silencioso, excepto por el bajo zumbido del viejo refrigerador en la esquina. Observé su mente trabajar, diseccionando las cláusulas, analizando las lagunas, evaluando la pura audacia de la maniobra de mi padre. Después de 3 minutos agónicos, Julian dejó el teléfono boca abajo junto a una pila de pernos esparcidos. Me miró, una quietud aterradora se apoderó de sus rasgos. Me dijo que no llamara a un abogado. Retrocedí. La confusión se mezcló con mi ira persistente. Le pregunté por qué debíamos dejar que se salieran con la suya con un robo tan descarado. Le dije que teníamos la prueba allí mismo en las fotografías. Julian se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. Puso sus manos limpias sobre mis hombros, anclándome. Explicó la matizada realidad del derecho de sucesiones. Thomas no solo había utilizado una astuta laguna legal para favorecer a sus hijos. Al citar explícitamente mi matrimonio y mi género como factores descalificadores para la gestión de la riqueza, Thomas había cruzado una línea dura hacia un fraude fiduciario de libro de texto. Violó el deber legal principal de imparcialidad requerido de un albacea. Fue una reasignación ilegal de mala fe. Pero Julian veía un tablero de ajedrez mucho más grande. Su voz bajó a un registro suave y peligroso. Explicó que presentar una demanda mañana desencadenaría una cadena predecible de eventos. Los tribunales congelarían los activos. Mi padre contrataría un costoso equipo de defensa. Pasaríamos de 3 a 5 años encerrados en una disputa civil agotadora y amarga. Eventualmente, un juez obligaría a Thomas a devolver el monto principal. Mi padre no enfrentaría consecuencias tangibles más allá de un ego herido y una abultada factura legal. Bradley y Tyler simplemente volverían a sus vidas normales, ligeramente incomodados, pero fundamentalmente ilesos. Julian sonrió. Fue una curva fría y depredadora de sus labios. Era la mirada de un hombre que observa a un oponente arrogante caminar ciegamente hacia una trampa abierta. Susurró su contraestrategia. Me dijo que un tribunal era demasiado limpio, demasiado estéril para este nivel de traición. La verdadera justicia requería que su propia codicia fuera el arma de su destrucción. Propuso el juego a largo plazo. Me dijo que les dejara tener el dinero. Me instruyó a alejarme y dejar que el silencio se enconara. Darle a Bradley y Tyler acceso a los millones que ansiaban. Dejar que lo gastaran, dejar que aprovecharan el dinero robado para inflar sus frágiles imperios. Bradley usaría el capital para asegurar propiedades comerciales de alto riesgo que nunca podría permitirse por su cuenta. Tyler volcaría los fondos en su compañía tecnológica en quiebra para proyectar una ilusión de crecimiento explosivo. Firmarían contratos blindados, asumirían deudas astronómicas y construirían sus identidades enteras sobre arena robada. Julian me recordó un detalle crucial. Mi familia pensaba que él no era nadie. No tenían idea de que Julian Pierce era el accionista mayoritario principal de Vanguard Holdings, la misma firma de capital privado que Bradley trataba como un santo grial. No sabían que la subsidiaria tecnológica de Julian era dueña de las granjas de servidores que mantenían a flote la startup digital de Tyler. Mi padre, sin saberlo, había entregado las llaves del futuro financiero de sus hijos al mismo hombre que denigraba. Julian me miró profundamente a los ojos. Dijo, esperamos hasta que estén extendidos más allá del punto de no retorno. Esperamos hasta que su orgullo esté en su apogeo y sus deudas sean insuperables. Luego, les quitamos los cimientos de debajo. Miré las manchas de grasa en su camisa. Miré el cálculo frío en sus ojos. El deseo frenético de una demanda rápida se evaporó. El pánico se transformó en una claridad profunda y enfocada.
Me di cuenta de que tenía razón. Demandarlos ahora solo interrumpiría su caída. Dejar que subieran más alto aseguraba que el impacto sería permanente. Asentí con la cabeza, aceptando el silencio. La trampa estaba puesta. Ahora solo teníamos que ver a mis hermanos morder el anzuelo. Los meses de otoño pasaron por la ciudad, trayendo aire fresco y hojas que caían. Mantuve un silencio ininterrumpido. No llamé a mi padre. No envié mensajes de texto furiosos a mis hermanos. Simplemente me refugié en mi trabajo de consultoría y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. En cualquier guerra psicológica, el silencio es el amplificador definitivo. Mi falta de represalias alimentó su arrogancia. Thomas interpretó mi ausencia como una rendición. Realmente creía que me había arrastrado de vuelta a mi modesta vida suburbana, completamente derrotada por su intelecto superior y su autoridad patriarcal. Bradley y Tyler asumieron que estaba demasiado intimidada por su postura corporativa para montar una defensa legal. Tomaron mi silencio como permiso para gastar. Y gastaron. A las 4 semanas de la lectura del fideicomiso, la herencia robada comenzó a materializarse en sus vidas públicas. Debido a mi experiencia en marketing y análisis corporativo, rastrear su huella financiera fue un ejercicio simple. Los observé construir sus casas de cristal desde la seguridad de mi propia sala de estar. Tyler fue el primero en mostrar sus cartas. A los 27 años, albergaba una necesidad desesperada y desgarradora de ser reconocido como un visionario de Silicon Valley, pero carecía de la disciplina para escribir código y de la paciencia para construir un producto legítimo. Su startup era un cascarón vacío, un concepto de aplicación que prometía una integración de datos revolucionaria, pero no entregaba nada más que interfaces con fallos. Antes de la herencia, Tyler dirigía su operación desde un estrecho espacio de coworking, faltando a los pagos de nómina y esquivando las llamadas de los acreedores. En el momento en que los fondos robados llegaron a su libro mayor, no invirtió en ingenieros de software o en el desarrollo de productos, invirtió en su ego. Firmó un contrato de arrendamiento de 5 años para una suite de oficina premium en el último piso del distrito tecnológico del centro. Compró sillas ergonómicas, instaló una mesa de ping-pong y contrató a un chef privado para servir almuerzos orgánicos a un personal de 8 personas que no producía ningún resultado viable. Organizó fiestas de lanzamiento extravagantes, pagando barras libres y a celebridades menores para que se tomaran fotografías frente al logo de su empresa. El dinero se estaba evaporando. Tyler estaba usando su mitad del legado de mi abuelo para comprar la ilusión temporal del éxito. Lo que no se daba cuenta era que toda su infraestructura digital, la granja de servidores que almacenaba sus datos inútiles, era arrendada a una red subsidiaria, una red de propiedad y operación total de Pierce Aerospace. Julian tenía las llaves digitales del reino fabricado de Tyler. La maniobra de Bradley fue mucho más peligrosa e infinitamente más calculada. A los 32 años, Bradley operaba en el despiadado mundo del desarrollo inmobiliario comercial. Entendía que asegurar la inversión extranjera requería proyectar un aura de riqueza impenetrable. No puedes pedir a multimillonarios capital para la construcción mientras vives en una casa adosada estándar de 3 dormitorios. Tienes que parecer que ya perteneces a su estratosfera. Bradley tomó su parte de la herencia robada y la utilizó como un pago inicial en efectivo para una extensa propiedad de $4 millones en el código postal más exclusivo del estado. La propiedad contaba con 10 dormitorios, una piscina infinita climatizada y una amplia entrada de coches diseñada para exhibir una flota de vehículos de lujo. Pero el salario de Bradley no podía soportar los astronómicos pagos mensuales de la hipoteca, y mucho menos los impuestos a la propiedad y los costos de mantenimiento. Estaba peligrosamente sobreapalancado. La mansión era un escenario teatral. Compró la propiedad con un único propósito. Necesitaba un lugar lujoso para recibir a delegados internacionales y socios de capital privado para asegurar la financiación de su próximo proyecto comercial en Dubái. Bradley intentaba desarrollar un extenso centro comercial y logístico en el extranjero. Era un proyecto que requería cientos de millones de dólares en capital inicial. Estaba cortejando a varios grupos de inversión, pero su objetivo principal, su única obsesión, era un gigante de capital privado conocido como Vanguard Holdings. Bradley pasaba sus días agonizando sobre presentaciones, intentando asegurar una reunión cara a cara con el equipo de adquisiciones de Vanguard.
Le dijo a Thomas que una vez que Vanguard firmara el acuerdo de financiación preliminar, su comisión cubriría fácilmente la hipoteca y la nueva propiedad. Era un acto de funambulismo realizado sin red de seguridad. Si Bradley no lograba asegurar la asociación con Vanguard para el final del año fiscal, sus cuentas se secarían. El banco iniciaría los procedimientos de ejecución hipotecaria de su mansión teatral antes de que llegara la primavera. Estaba apostando toda su reputación a la suposición de que Vanguard Holdings escribiría el cheque. No sabía que el director ejecutivo de Vanguard Holdings estaba actualmente tumbado en una camilla rodante en mi garaje reemplazando la bomba de combustible de un Ford antiguo. La trampa se estaba cerrando, invisible y precisa. Noviembre trajo temperaturas más bajas y el comienzo de la temporada navideña. El cartero dejó caer un sobre grueso y pesado de cartulina en mi buzón. El papel estaba grabado con letras doradas. Era una invitación formal a una cena de Nochebuena en la nueva propiedad de Bradley. La invitación fue idea de Jessica, la esposa de Bradley. Jessica era una mujer que navegaba la vida a través del lente de la jerarquía de un club de campo. Evaluaba el valor humano basándose en etiquetas de diseñador, códigos postales y la marca del vehículo estacionado en la entrada de coches. Me despreciaba porque yo prefería comprar libros en lugar de bolsos de lujo. Despreciaba a Julian porque él usaba botas de trabajo en lugar de mocasines italianos. La cena no era un gesto de unidad familiar. Era una exhibición calculada. Jessica quería hacer alarde de su riqueza robada frente a mí. Quería que me sentara en su mesa de caoba, comiera de su porcelana importada y tragara la amarga realidad de que el dinero de mi abuelo le compró una mansión mientras yo permanecía en mi modesta casa suburbana. Para asegurarse de que el insulto aterrizara con el máximo impacto, la invitación formal fue seguida por un mensaje de texto directamente a mi teléfono. Estaba en mi cocina leyendo la pantalla brillante. Jessica había escrito una breve y punzante directiva. Me pedía que me asegurara de que Julian se frotara bien las manos antes de llegar. Afirmó que no quería que su sucia grasa de mecánico arruinara sus nuevas copas de cristal. Mi visión se nubló con un destello agudo y potente de ira. La pura audacia de la demanda hizo que mis manos temblaran. Robaron mi herencia para comprar el cristal. Y ahora trataban a mi marido como a un campesino contaminado, no apto para tocarlo. Salí al garaje. La invitación arrugada en mi puño, el mensaje de texto ardiendo en mi pantalla. Julian estaba limpiando sus herramientas. Leí el mensaje en voz alta. Esperaba que me dijera que rechazara la invitación. Esperaba que sugiriera que pasáramos las fiestas solos, lejos de su teatro tóxico. En cambio, Julian dejó de limpiar la llave. Miró el sobredorado arrugado en mi mano. Una risa lenta y genuina retumbó en su pecho. Fue un sonido rico y seguro que resonó por todo el garaje. Me quitó el teléfono de la mano, sus ojos escaneando las condescendientes palabras de Jessica. El brillo depredador volvió a su expresión, agudo e inflexible. Me devolvió el dispositivo. Me dijo que respondiera. Me instruyó que le dijera a Jessica que estaríamos encantados de asistir. Dijo que llegaríamos justo a tiempo, y prometió asegurarse de que sus manos estuvieran excepcionalmente limpias para la ocasión. Lo miré, sintiendo el cambio en la atmósfera. El periodo de espera había terminado. La fecha límite de Bradley para asegurar la financiación de Dubái se acercaba rápidamente. La startup de Tyler estaba perdiendo dinero a raudales, dependiendo por completo de los servidores que Julian controlaba. Habían llegado a la cima de sus frágiles imperios robados. El aire era escaso, y su posición estaba asegurada solo por mentiras y fondos malversados. Julian se volvió hacia su banco de trabajo, recogiendo un trapo limpio. Me dijo que la cena de Nochebuena era el lugar perfecto. Thomas, Bradley, Tyler y Jessica estarían todos reunidos en una habitación, rodeados de la manifestación física de su codicia. Íbamos a caminar directamente al centro de su arrogancia. Íbamos a sentarnos en su mesa. Íbamos a dejar que se jactaran, se burlaran y hicieran alarde de su falsa superioridad. Y luego, justo antes de que se sirviera el postre, Julian iba a desmantelar toda su realidad. Escribí la respuesta a Jessica. Confirmé mi asistencia. Sí. El juego estaba oficialmente en marcha, y mi familia no tenía idea de que el mecánico del que se burlaban estaba a punto de embargar sus vidas enteras.
La Nochebuena llegó con un frío cortante y amargo que barrió las calles de la ciudad. La nieve espolvoreaba los cuidados céspedes de los vecindarios adinerados mientras Julian navegaba nuestra ruta. Nos sentamos dentro de la cabina de su Ford Bronco de 1968. El calentador antiguo rugía bajo el salpicadero, impulsando aire caliente hacia el espacio reducido. Julian mantenía sus manos firmes en el delgado volante de madera. Llevaba un traje de carbón a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Aunque mi familia nunca reconocería la artesanía a medida, solo verían al hombre que creían que cambiaba bujías por un salario por hora. Me senté en el asiento del pasajero con un simple vestido de cóctel negro, mi corazón martilleando un ritmo incesante contra mis costillas. La transición de nuestro tranquilo y modesto suburbio al enclave hiper rico donde Bradley compró su propiedad se sintió como cruzar a una realidad alternativa. Las farolas se distanciaban más, reemplazadas por imponentes puertas de hierro y largos y sinuosos caminos de entrada ocultos detrás de densas hileras de setos de privacidad. Llegamos a la entrada de la nueva propiedad de Bradley. 2 pilares de piedra flanqueaban una puerta de hierro forjado que estaba abierta de par en par para los invitados de las fiestas. Julian guió el Bronco por la amplia entrada circular. El asalto visual de la mansión sobreapalancada de mi hermano fue inmediato y abrumador. La arquitectura era una mezcla caótica de vidrio moderno y piedra tradicional diseñada únicamente para proyectar un aura de afluencia intimidante. Un pórtico climatizado se extendía sobre la entrada principal, iluminando una flota de vehículos de lujo importados. Ferraris, elegantes sedanes Mercedes negros y Porsches impecables se alineaban en los adoquines de hormigón estampado. Bradley había contratado un servicio de ballet profesional para una cena familiar. 3 jóvenes con chalecos rojos a juego estaban cerca de un podio, apresurándose a abrir las puertas de los invitados que llegaban. El bajo y retumbante rugido del motor del Bronco resonó bajo el pórtico, atrayendo la atención inmediata de todos los que estaban cerca de la entrada. El parachoques de acero oxidado y la pintura mate descolorida contrastaban de manera cruda y evidente con el cromo pulido de los superdeportivos. Julian puso el camión en aparcamiento. Antes de que el valet pudiera siquiera llegar a mi puerta, las pesadas puertas delanteras de caoba de la mansión se abrieron de golpe. Jessica salió furiosa al aire helado de la noche. Llevaba un vestido de seda esmeralda hasta el suelo que se arrastraba ligeramente contra el hormigón. Su rostro, generalmente congelado en una máscara de gracia social practicada, estaba torcido en una mueca de pánico genuino. No nos saludó. Marchó directamente hacia el lado del vehículo de Julian, sus tacones haciendo un clic agresivo contra el pavimento. Se cruzó de brazos sobre el pecho, temblando de frío, y fulminó con la mirada a la camioneta antigua. Exigió saber por qué habíamos traído ese cacharro oxidado a su puerta principal. Señaló con un dedo manicurado hacia los relucientes coches deportivos, afirmando que nuestro vehículo estaba arruinando la estética de su cuidada entrada. Llamó al jefe de los Balás, su voz estridente y resonando en la fachada de piedra. Le indicó al joven que tomara las llaves y escondiera la camioneta en la parte trasera de la propiedad, solicitando específicamente que se estacionara cerca de la entrada de servicio, detrás de los contenedores de basura. Dijo que no quería que ninguno de los importantes socios comerciales de Bradley viera un coche chatarra estacionado cerca de sus costosos vehículos. Sentí una llamarada de ira subir por mi garganta. Abrí la boca para defender a mi marido, para recordarle que el mismo hormigón sobre el que estaba parada fue pagado con el legado robado de mi abuelo. Pero antes de que pudiera hablar, Julian puso una mano suave sobre mi rodilla. Me miró, sus ojos transmitiendo una orden silenciosa e inflexible de que me contuviera. Julian dirigió su atención a Jessica. No frunció el ceño. No levantó la voz. Sonrió. Fue una sonrisa terriblemente educada y hueca que no llegó a sus ojos. Salió de la camioneta, se abotonó la chaqueta del traje y rodeó la parrilla delantera. Entregó las llaves directamente al nervioso valet. Le dijo al joven que siguiera las instrucciones de la señora exactamente. Solicitó que la camioneta fuera escondida lejos de los delicados coches deportivos, asegurándose de que no perturbara el frágil ecosistema de la entrada de coches. Jessica soltó un fuerte suspiro de alivio. Asumiendo que su autoridad había sometido adecuadamente al humilde mecánico, se dio la vuelta, su vestido esmeralda barriendo el suelo, y volvió a entrar en la cálida casa sin ofrecer una sola palabra de bienvenida. Julian me ofreció su brazo.
Lo tomé, sintiendo la fuerza sólida y tranquila que irradiaba de su postura. Subimos los escalones de piedra, cruzando el umbral hacia la guarida del león. El interior de la mansión era una clase magistral de extravagancia chillona y desesperada. El gran vestíbulo presentaba un techo de 2 pisos de altura dominado por una cascada de candelabros de cristal. Un cuarteto de cuerdas contratado tocaba música clásica navideña en la esquina, sus notas flotando sobre el bajo murmullo de la conversación. Camareros con impecables camisas blancas navegaban por la concurrida sala llevando bandejas de plata cargadas con copas de champán y canapés de caviar. Dondequiera que miraba, veía el fantasma de mi herencia. Los suelos de mármol importado, las obras de arte abstracto originales colgadas en las paredes, el gran volumen de licor caro que fluía en vasos de cristal. Todo fue financiado por los $2,30 millones que Thomas desvió de mis cuentas. El aire se sentía denso, pesado con el aroma de perfume caro y privilegio robado. Mantuve mi postura rígida, forzando una expresión neutral en mi rostro. Apreté el brazo de Julian. Él me dio una palmadita en la mano, su mirada recorriendo la habitación con la precisión calculada de un depredador que examina un rebaño en un corral. Tyler pasó a nuestro lado sosteniendo una copa de martini. Llevaba una chaqueta de smoking de terciopelo, interpretando el papel del excéntrico magnate de la tecnología. Se detuvo, mirando a Julian de arriba abajo con una sonrisa condescendiente. Preguntó si el valet había tenido problemas para averiguar cómo conducir una transmisión manual, bromeando que la camioneta pertenecía a un desguace, no a una propiedad de lujo. Julian simplemente asintió, coincidiendo en que las máquinas viejas requieren un toque específico. Tyler se rió entre dientes, aparentemente satisfecho con su propio ingenio hueco, y desapareció entre la multitud para presumir de su startup en quiebra a cualquiera que quisiera escuchar. Nos adentramos más en la espaciosa sala de estar. El punto focal del espacio era una enorme chimenea de piedra. Las llamas crepitaban detrás de una pantalla de hierro forjado, proyectando un cálido resplandor sobre un círculo de hombres mayores y distinguidos. De pie en el centro exacto de este grupo estaba mi padre. Thomas sostenía el vaso de whisky ámbar. Llevaba un traje azul marino a medida, presidiendo entre políticos locales y promotores inmobiliarios menores. Proyectaba la imagen del patriarca benévolo, el hombre que orquestó sin ayuda el triunfo generacional de su familia. Se rió de un chiste, inclinando su vaso, absorbiendo la admiración de sus pares. Luego sus ojos se clavaron en mí. La risa murió en sus labios. Se excusó del círculo y caminó hacia nosotros, su expresión cambiando a una máscara de superioridad paternal. Se detuvo a unos metros de distancia, agitando el hielo en su vaso. No me abrazó. No me deseó una feliz Navidad. Miró directamente a Julian, examinando el traje de carbón. Thomas ofreció un lento y condescendiente asentimiento. Comentó que Julian se veía sorprendentemente bien. Preguntó, con la voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos lo oyeran, si Julian había tenido que frotarse las uñas con lejía para quitarse la grasa del motor antes de ponerse un traje. Se rió entre dientes, un sonido seco y abrasivo. Preguntó cómo sobrevivía el taller de reparaciones al invierno, preguntándose en voz alta si el clima frío era malo para el negocio de las transmisiones. El insulto fue deliberado, diseñado para establecer la jerarquía de la sala. Quería que todos a su alcance supieran que su hija se casó con un obrero manual mientras sus hijos estaban ocupados conquistando el mundo corporativo. Estaba desafiando a Julian a reaccionar, desafiándolo a mostrar ira o inseguridad. Julian no mordió el anzuelo. Tomó un sorbo del agua con gas que había cogido de una bandeja que pasaba. Miró a Thomas a los ojos, su comportamiento notablemente relajado. Julian respondió que los meses de invierno eran en realidad bastante productivos. Afirmó que a veces hay que dejar que una máquina vieja se quede sin combustible antes de poder intervenir y reemplazar el motor por completo. Dijo que el clima frío tiene una forma de exponer las grietas ocultas en una base débil. Thomas frunció el ceño, su frente arrugándose ligeramente mientras intentaba descifrar la metáfora. Le faltaba el contexto para entender la amenaza oculta en esas tranquilas palabras. Desestimó el comentario con un gesto de la mano, volviendo su atención hacia mí. Me dio una palmada en el hombro, un gesto pesado y condescendiente. Me dijo que disfrutara del champán, recordándome que Bradley pagó un dineral por el catering.
Quería que probara el lujo que me había negado. Antes de que pudiera formular una respuesta, el agudo tintineo de una cuchara de plata golpeando contra una copa de cristal cortó el ruido ambiental de la habitación. Jessica estaba de pie en la entrada del comedor formal, su rostro sonrojado por la emoción de interpretar a la anfitriona definitiva. Anunció que la cena estaba servida. Pidió a todos que encontraran sus asientos asignados. La multitud comenzó a moverse hacia el gran arco. Julian puso su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. La tensión en mi pecho se apretó, enrollándose como un resorte. Las cortesías habían terminado. Los insultos iniciales habían sido lanzados. Ahora nos movíamos al escenario principal. La mesa de comedor de caoba se extendía interminablemente, bordeada de platos con borde dorado y altísimos centros de mesa florales. Esta era la arena donde Bradley pretendía cimentar su legado. Era la arena exacta donde Julian planeaba ejecutar su demolición. Respiré hondo, entrando en el comedor, lista para ver a mi familia caminar ciegamente por el borde de su propia arrogancia. El comedor formal era un espacio cavernoso diseñado para intimidar. Una larga mesa de caoba se extendía por el centro, pulida hasta un acabado de espejo que reflejaba la luz de un segundo candelabro de cristal. Jessica había dispuesto los asientos con una jerarquía deliberada. Mi padre, Thomas, se sentó a la cabecera de la mesa, asumiendo su autoproclamado papel de rey, presidiendo a sus leales súbditos. Bradley ocupó el extremo opuesto, interpretando al exitoso heredero aparente. Tyler, Jessica y algunos socios comerciales de alto valor ocuparon los asientos premium cerca del centro. Julian y yo fuimos relegados a la esquina lejana, cerca de las puertas batientes de la cocina por donde el personal contratado entraba y salía apresuradamente con pesadas bandejas de plata. La ubicación física era un mensaje claro. Éramos una idea de última hora, permitidos a asistir solo para servir como la línea de base contra la cual mi familia podría medir su éxito vertiginoso. Saqué mi silla, la pesada madera raspó suavemente contra la alfombra persa importada. Julian se sentó a mi lado, ajustándose los puños, su rostro una máscara de serena observación. Llegó el primer plato. Se colocaron cuencos de rica sopa de langosta sobre platos de carga con borde dorado. La conversación evolucionó inmediatamente hacia una cámara de eco de autocomplacencia para los hombres de mi familia. Era una sinfonía de egos inflados alimentada por vino añejo y una herencia robada. Tyler fue el primero en dominar el espacio aéreo. Se inclinó hacia adelante, gesticulando ampliamente con su cuchara de plata, sermoneando a la mesa sobre el turbulento panorama de las startups digitales. Lanzó palabras de moda de la industria con un abandono imprudente. Habló de sinergia, algoritmos disruptivos e infraestructura escalable. Se jactó ante un socio mayor sobre su tasa actual de consumo de efectivo, hablando de perder cientos de miles de dólares al mes como si fuera una codiciada insignia de honor. Afirmó que había que sangrar capital para demostrar que estabas jugando en las grandes ligas. Lo observé girar su copa de vino, actuando como un veterano experimentado de Silicon Valley. La realidad era un marcado contraste. Tyler nunca había escrito una sola línea de código funcional en su vida. Pasaba sus días microgestionando la estética de su oficina y comprando almuerzos de catering para un equipo que no producía nada. Toda su operación digital se ejecutaba en servidores alquilados financiados en su totalidad por el dinero robado de mi abuelo. Julian comió su sopa en silencio. No interrumpió a Tyler. Simplemente escuchó, sus ojos oscuros rastreando la necesidad frenética y desesperada de validación de mi hermano menor. Julian conocía la granja de servidores exacta que albergaba los datos de Tyler. Sabía que Tyler llevaba 3 meses de retraso en los pagos del alojamiento. Sabía que la startup era un globo hueco listo para estallar. Pero dejó que Tyler siguiera inflándolo con aire caliente allí mismo en la mesa. Jessica golpeó su copa de agua de cristal, desviando el foco de atención de Tyler y dirigiéndolo directamente a nuestra esquina. Se inclinó sobre la ancha superficie de caoba, su vestido esmeralda captando la luz. Me ofreció una sonrisa compasiva que era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Me preguntó cómo iba mi pequeño pasatiempo de consultoría freelance. Antes de que pudiera responder, desvió su mirada hacia Julian. Preguntó, con un tono lleno de falsa preocupación, si el creciente costo de los alimentos estaba dificultando la compra de herramientas para su garaje.
Sugirió que empezara a comprar en tiendas de descuento al por mayor, afirmando que había leído un artículo sobre lo útil que podía ser recortar cupones para los hogares de clase trabajadora. La mesa se quedó en silencio. Los ricos socios comerciales intercambiaron miradas incómodas. El insulto no estaba velado. Fue un ataque directo y calculado diseñado para humillar a mi marido frente a una audiencia. Sentí una oleada de adrenalina inundar mis venas. Apreté la servilleta de lino en mi regazo con tanta fuerza que mis dedos se acalambraron. Abrí la boca para derribar su fachada, para anunciar a toda la sala exactamente de quién era el dinero que pagó la sopa que ella estaba tragando actualmente. Debajo de la mesa, Julian puso su mano cálida sobre mis nudillos blancos. Su toque fue firme y tranquilizador. Miró a Jessica, ofreciendo un educado asentimiento. Respondió que el presupuesto es una habilidad esencial independientemente del tramo impositivo. Afirmó que comprender el verdadero valor de un activo evita que una persona gaste de más en estéticas superficiales. Dijo la frase con una cadencia tan suave y uniforme que Jessica se perdió por completo la advertencia subyacente. Simplemente sonrió con aire de suficiencia, asumiendo que había logrado poner al mecánico en su lugar y volvió a su comida. Con el ego de Tyler acariciado y el mezquino insulto de Jessica entregado, Bradley decidió que era hora de dominar la sala. Se limpió la boca con la servilleta y le indicó al personal que sirviera más vino. Hinchó el pecho, reclinándose en su silla para dirigirse a toda la mesa. Giró la conversación hacia la arena que creía gobernar, los bienes raíces comerciales. Bradley habló con la voz retumbante y autoritaria de un hombre que creía tener el mundo en un hilo. Pintó un gran cuadro de su próximo proyecto en los Emiratos Árabes Unidos. Describió un extenso centro logístico en Dubái, un proyecto multimillonario que revolucionaría las rutas de envío internacionales. Lanzó cifras financieras asombrosas, desesperado por impresionar a mi padre y a los invitados presentes. Afirmó que estaba navegando por complejas leyes de zonificación internacionales y negociando con ministros de infraestructura extranjeros. Luego soltó el nombre que había estado tratando como un santo grial, Vanguard Holdings. Bradley anunció que estaba en las etapas finales de asegurar una asociación exclusiva con Vanguard. Afirmó que su equipo de capital privado estaba completamente impresionado por su cartera y su rápida estrategia de expansión. Se jactó de que una vez que Vanguard firmara la línea de crédito operativo, su firma sería catapultada a la estratosfera global. Afirmó que tenía una línea directa con la Junta de Adquisiciones de Vanguard, presentándose como un activo indispensable para su crecimiento internacional. Mi padre sonreía desde la cabecera de la mesa. Thomas levantó su vaso de whisky, una mirada de profundo orgullo inundando sus rasgos. Brindó por Bradley, elogiando su agudo intelecto y su inigualable perspicacia para los negocios. Thomas me miró, sus ojos transmitiendo ese familiar juicio condescendiente. La mirada comunicaba claramente su justificación para robar mi herencia. Creía que transferir los fondos a Bradley fue un golpe maestro, el combustible necesario para lanzar este espectacular proyecto de Dubái. Bradley se empapó de los elogios, su ego hinchándose a su máxima capacidad. Dirigió su atención directamente a Julian. Quería resaltar el abismo entre su fabricado dominio corporativo y la supuesta existencia obrera de Julian. Bradley apoyó los codos en la mesa y soltó una risa seca y condescendiente. Miró a Julian directamente a los ojos. Dijo, se necesita un nivel de intelecto muy específico y de élite para mover capital global. Dijo, navegar por la equidad internacional era un juego brutal y complejo reservado para las mentes más agudas del sector financiero. Ofreció una sonrisa condescendiente. Le dijo a Julian que no se ofendiera. Dijo que arreglar transmisiones y rotar neumáticos era una forma honesta y respetable de ganarse la vida, pero dejó muy claro que operaban en universos completamente diferentes. Dijo que Julian nunca podría comprender la presión de gestionar una cartera de $1.000 millones. La falta de respeto flotaba en el aire, densa y sofocante. Mi padre se rió entre dientes de acuerdo, agitando su whisky. Tyler se rió disimuladamente desde su asiento. Estaban unidos en su arrogancia, alimentándose de la degradación colectiva de mi marido. Habían robado el legado de mi abuelo, construido sus castillos de papel con mi dinero, y ahora estaban usando una cena navideña para exigir que nos inclináramos ante su estatus superior. Dejé de respirar. Esperé la explosión.
Esperé a que Julian se levantara, volteara la costosa porcelana y hiciera llover fuego sobre la mesa de caoba. Esperé a que destrozara sus ilusiones con un solo grito. Pero Julian no estalló. El hombre que controlaba las mismas granjas de servidores que mantenían a flote a Tyler, el hombre que era dueño de la firma de capital privado a la que Bradley suplicaba por su supervivencia, simplemente alcanzó su copa de vino. Levantó la copa de cristal con dedos firmes y relajados. Tomó un sorbo lento y deliberado del vino tinto añejo. Dejó la copa sobre la mesa. El suave tintineo resonó en el silencioso comedor. Se reclinó en su silla, apoyando su brazo casualmente sobre el respaldo. Miró a Bradley, su expresión desprovista de ira, miedo o intimidación. En cambio, sus ojos contenían una profunda y escalofriante diversión. Julian asintió lentamente con la cabeza. Mantuvo su voz baja, suave y perfectamente uniforme. Estuvo de acuerdo con Bradley. Afirmó con una calma clara e inquebrantable que mover capital global era, de hecho, un juego muy complejo. Reconoció que la presión de navegar por la equidad internacional requería un enfoque meticuloso e inflexible. Le dio a Bradley la validación exacta que buscaba. Los hombres en la mesa sonrieron, satisfechos de que el humilde mecánico se hubiera sometido adecuadamente a su autoridad. Pensaron que Julian estaba admitiendo la derrota. Pensaron que estaba inclinando la cabeza en presencia de sus superiores. No tenían idea de que Julian simplemente estaba manteniendo la puerta abierta, esperando que entraran voluntariamente al matadero. Los platos de los aperitivos fueron retirados. Se acercaba el plato principal, y Julian finalmente estaba listo para hablar. El personal contratado emergió de las puertas batientes de la cocina llevando pesadas bandejas de plata. Se movieron con eficiencia practicada, colocando gruesos cortes de costilla de primera y verduras de raíz asadas ante cada invitado. El aroma de romero, ajo y carne sellada llenó el comedor, mezclándose con el pesado aroma de los perfumes caros. Mi padre tomó su cuchillo de trinchar, con el pecho hinchado de un orgullo innegable. Miró a lo largo de la mesa, examinando el opulento festín, felicitándose en silencio por financiar esta lujosa exhibición. Realmente creía que su despiadada reasignación del fideicomiso de mi abuelo había asegurado una dinastía. Julian desdobló tranquilamente su servilleta de lino fresca y la colocó sobre su regazo. Tomó su tenedor y cuchillo, sus movimientos firmes y deliberados. No se apresuró a comer. Esperó a que se reanudara la charla ambiental, a que el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina llenara el silencio. Bradley todavía brillaba por su propio monólogo, girando su caro vino tinto y disfrutando del asombro fabricado de los socios comerciales circundantes. Se sentía invencible. Se sentía como el rey de un extenso imperio corporativo. Julian cortó un pequeño trozo de su filete, lo masticó pensativamente y tragó. Se limpió la comisura de la boca con la servilleta. Dejó los cubiertos de plata en el borde de su plato con borde dorado. Giró la cabeza y miró directamente al final de la mesa, a mi hermano mayor. Dubái es fascinante, dijo Julian. Su voz era suave, con una cadencia rica y despreocupada que atravesó el bajo murmullo del comedor. No levantó el volumen, pero el tono preciso exigió una atención inmediata. La conversación en la mesa vaciló. Los socios comerciales se detuvieron, sus tenedores flotando en el aire. Jessica dejó de masticar su ensalada. Julian mantuvo sus ojos oscuros fijos en Bradley. Continuó, su expresión agradable y conversacional. De hecho, estuve en los Emiratos Árabes Unidos la semana pasada por un viaje de trabajo. El comedor cayó en un silencio profundo y absoluto por una fracción de segundo. La pura absurdidad de la declaración, al menos en la mente de mi familia elitista, cortocircuitó sus cerebros. Veían a Julian como un hombre encadenado al suelo de hormigón de un garaje, un obrero que apenas podía permitirse un billete de avión nacional, y mucho menos una excursión de negocios internacional a una de las ciudades más caras del planeta. Mi padre rompió el silencio. Thomas estalló en una carcajada fuerte y estridente. Golpeó la mano sobre la mesa de caoba, haciendo temblar las copas de cristal. El sonido fue áspero, goteando una condescendencia implacable. Miró a los socios, invitándolos a unirse a la burla. ¿Qué pasó?, se burló Thomas, limpiándose una lágrima falsa de alegría del ojo.
Se averió un rico varón del petróleo en una duna de arena y necesitaba que le arreglaran un carrito de golf en el desierto. Tyler se rió ruidosamente, ansioso por sumarse al insulto. Tyler se inclinó sobre su plato, apuntando con su cuchillo de filete hacia nuestra esquina. Preguntó si Julian voló en clase turista o si logró colarse en la bodega de carga para ahorrar unos centavos. Jessica puso los ojos en blanco, murmurando por lo bajo sobre la audacia de la gente de clase trabajadora que intenta sonar sofisticada en una cena formal. Julian no se inmutó. No rompió el contacto visual con mi padre. La sonrisa educada permaneció en su rostro, pero la temperatura en su mirada bajó a cero. No, Thomas, respondió Julian, su voz permaneciendo perfectamente nivelada. No estaba reparando vehículos. Estaba asesorando sobre una red logística de energía limpia diseñada para optimizar los puertos de envío comerciales. La risa se apagó, reemplazada por un zumbido tenso e incómodo. Julian volvió su atención a Bradley, que ahora miraba a mi marido con una mezcla de profundo fastidio y creciente sospecha. Mientras estuve allí, dijo Julian casualmente, tomando un sorbo de su agua con gas, cené con el ministro de Infraestructura para discutir permisos de zonificación extranjeros y cuotas de desarrollo sostenible. Para entender el peso de esa declaración, hay que entender la desesperada búsqueda de validación internacional de Bradley. Durante los últimos 12 meses, Bradley había agotado todas las conexiones, llamado a todos los corredores y gastado decenas de miles de dólares en regalos de lujo solo para intentar que un subdirector subalterno del Ministerio de Infraestructura le devolviera los correos electrónicos. Necesitaba su aprobación incluso para empezar a construir su proyecto propuesto. La idea de que un grasiento consiguiera una cena privada con el propio ministro era un insulto a toda la existencia de Bradley. El rostro de Bradley se sonrojó de un carmesí profundo y furioso. Su ego, frágil e inflado por dinero robado, no pudo soportar el desaire percibido. Arrojó su servilleta sobre la mesa, su paciencia agotada. Claro que sí, Julian, se burló Bradley, su voz goteando un sarcasmo venenoso. Estabas asesorando a dignatarios extranjeros sobre redes logísticas multimillonarias, y yo soy el rey de Inglaterra. Lo siguiente que nos dirás es que eres dueño de la aerolínea que te llevó allí. Bradley miró a su alrededor en la mesa buscando la validación de sus pares. Quería que se rieran. Quería que desestimaran a Julian como un mentiroso delirante que intentaba sobrecompensar su falta de riqueza. Afirmó que Julian probablemente leyó un artículo en una revista de a bordo sobre construcción en el extranjero y decidió memorizar algunas palabras grandes para sonar impresionante en la cena. Bradley le advirtió a Julian que se mantuviera en su carril, aconsejándole que fingir entender sobre bienes raíces globales era vergonzoso para todos los involucrados. Julian dejó que Bradley terminara su diatriba. Dejó que la arrogancia llenara la habitación, dejando que mi hermano cavara su propia tumba unos centímetros más profundo. Luego Julian sonrió. Fue una curva afilada y aterradora de sus labios. Era la mirada de un depredador que finalmente cierra sus mandíbulas sobre la presa. Deberías tener mucho cuidado con la zonificación en tu desarrollo de Albarsa, Bradley, dijo Julian en voz baja. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El tenedor de Bradley se le resbaló de los dedos. El pesado utensilio de plata golpeó el plato de porcelana con un fuerte tintineo. El color desapareció del rostro de Bradley, dejando su piel de un gris ceniciento enfermizo. Su mandíbula se aflojó. Sus ojos se abrieron de par en un shock genuino y puro. Dejó de respirar. El confiado y retumbante magnate inmobiliario desapareció, reemplazado por un hombre aterrorizado que miraba a un fantasma. Julian acababa de soltar un secreto corporativo clasificado y altamente guardado justo en medio del asado navideño. Bradley nunca había revelado públicamente el vecindario específico de su proyecto de Dubái a nuestra familia. Nunca mencionó al Barça a mi padre. Mantuvo la ubicación exacta oculta detrás de capas de archivos encriptados y acuerdos de no divulgación blindados para evitar que los desarrolladores rivales le quitaran el terreno antes de que asegurara su financiación. No había ningún registro público de su participación en ese distrito específico. Todavía no había ningún artículo de revista para leer. El mecánico sentado al otro lado de la mesa acababa de nombrar la parcela exacta de tierra con una precisión escalofriante. Julian se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el borde de la mesa de caoba.
El tono conversacional cambió a un registro clínico y autoritario. Dio el golpe fatal con la eficiencia desapegada de un verdugo. Vanguard Holdings es notoriamente estricto con las auditorías repentinas, explicó Julian, sus ojos oscuros perforando el rostro aterrorizado de Bradley. Exigen rigurosas verificaciones de antecedentes sobre las fuentes de capital inicial. Desprecian la responsabilidad, especialmente cuando se trata de fondos no rastreables que se utilizan como apalancamiento para líneas de crédito internacionales. Si su equipo de adquisiciones descubre una discrepancia en tus pagos iniciales, no solo retirarán su financiación, sino que pondrán a tu firma en la lista negra a nivel mundial. El comedor se sumió en un silencio sofocante y aterrador. El aire se sentía enrarecido, sin oxígeno. Los socios comerciales se movieron incómodamente en sus sillas, sintiendo un cambio repentino y peligroso en la dinámica de poder, incluso si no entendían los detalles de la amenaza. Bradley se quedó helado, sus manos temblando junto a su plato. Su mente daba vueltas, tratando de calcular lo imposible. ¿Cómo sabía Julian sobre Albarsa? Más importante aún, ¿cómo sabía Julian sobre los protocolos de auditoría específicos de Vanguard? Bradley había utilizado su mitad de mi herencia robada para asegurar su línea de crédito operativo inicial para el proyecto de Dubái. Disfrazó el dinero robado como ahorros personales. Si Vanguard iniciaba una auditoría forense y rastreaba esos fondos hasta el fideicomiso de mi abuelo, descubrirían el fraude fiduciario. Verían el legado robado. El trato colapsaría y Bradley se quedaría con una hipoteca de $4 millones que nunca podría pagar. Mi padre sintió el pánico repentino que irradiaba de su hijo mayor. Thomas frunció el ceño, mirando de un lado a otro entre el rostro pálido de Bradley y el comportamiento tranquilo de Julian. Thomas no entendía la terminología corporativa, pero reconocía el miedo. Abrió la boca para intervenir, para afirmar su autoridad y terminar la conversación. Pero Julian levantó un solo dedo, silenciando al patriarca sin mirarlo. Necesitas asegurarte de que tus cimientos estén construidos sobre terreno sólido, Bradley, susurró Julian, tomando otro sorbo lento de su agua. Porque si construyes un rascacielos sobre arena robada, el colapso es inevitable. La trampa estaba oficialmente tendida. El cebo había sido tomado. La trampa se cerró firmemente alrededor de la garganta de Bradley. Julian se reclinó en su silla, su postura relajada, habiendo desmantelado toda la sensación de seguridad de mi hermano con 3 simples frases. Al final de la mesa, Tyler entrecerró los ojos. Tyler carecía de la conciencia social de Bradley, pero poseía un instinto agudo y paranoico perfeccionado por años de fingir ser un genio de la tecnología. Tyler observó a su hermano mayor sudar. Observó al confiado desarrollador inmobiliario encogerse bajo la mirada del hombre que todos despreciaban. Tyler se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El mecánico sabía demasiado. El mecánico tenía un aura de autoridad que no podía ser fingida. Tyler bajó lentamente las manos bajo el borde de la mesa. Sacó su teléfono inteligente de su bolsillo de smoking de terciopelo. Mantuvo la pantalla oculta bajo el mantel de lino, su pulgar flotando sobre la barra de búsqueda. Estaba decidido a exponer el farol de Julian. Estaba decidido a escribir el nombre Julian Pierce en internet y demostrar a la sala que mi marido no era más que un reparador local. Tyler tocó la pantalla de cristal, sin saber que los resultados de búsqueda que estaba a punto de descubrir destrozarían la realidad de nuestra familia para siempre. Tyler mantuvo las manos ocultas bajo el pesado mantel de lino, sus pulgares volando sobre la pantalla de cristal de su teléfono inteligente. El brillo del dispositivo proyectaba una tenue luz azul contra la tela de sus pantalones de smoking de terciopelo. Operaba por puro instinto arrogante. Tyler había construido toda su personalidad en torno a ser la persona más inteligente de la sala. El visionario tecnológico disruptivo que podía descubrir cualquier verdad oculta con unas pocas pulsaciones de teclas. Quería encontrar una página mediocre de Yelp de un taller de reparación de automóviles local, deslizar el teléfono por la mesa de caoba y humillar a Julian con pruebas documentadas de su existencia de clase trabajadora. Escribió el nombre Julian Pierce en el motor de búsqueda y tocó el icono azul para iniciar la consulta. La conexión inalámbrica a Internet dentro de la ostentosa mansión de Bradley era excepcionalmente rápida. El motor de búsqueda pobló los resultados en una fracción de segundo.
Tyler esperaba ver una escasa lista de directorios de empresas locales o quizás un registro público de una licencia de mecánico. En cambio, el algoritmo devolvió millones de páginas indexadas. El primer resultado, en la parte superior de la pantalla, era un artículo editorial patrocinado de la revista Forbes. Tyler parpadeó. Miró fijamente la pantalla, asumiendo que el motor de búsqueda había confundido a mi marido con una figura pública prominente que casualmente compartía el mismo nombre. Tocó el enlace, esperando que el artículo se cargara. Una fotografía de alta definición llenó su pantalla. No era un doble. Era Julian. En la fotografía, Julian llevaba un elegante traje a medida, de pie con confianza en la pista de aterrizaje frente a un elegante jet privado que llevaba una insignia corporativa de plata. El audaz titular en negro debajo de la fotografía decía, el arquitecto silencioso de la logística global. A Tyler se le cortó la respiración. Se desplazó hacia abajo con un pulgar tembloroso, sus ojos escaneando el párrafo introductorio. El artículo detallaba el ascenso meteórico de Pierce Aerospace and Logistics, elogiando a su fundador y director ejecutivo por revolucionar las cadenas de suministro internacionales. Tyler leyó el patrimonio neto estimado que aparecía en el panel lateral. El número contenía una cantidad asombrosa de comas, representando un nivel de riqueza que hacía que la hipoteca de $4 millones de Bradley pareciera el cambio suelto encontrado en un cojín del sofá. Un sudor frío y pegajoso brotó en la frente de Tyler. Se alejó del artículo de Forbes, su pulso latiendo a un ritmo frenético en sus oídos. Hizo clic en un perfil financiero de Bloomberg a continuación. Necesitaba verificar la información, rezando para que fuera algún elaborado engaño digital, pero la página de Bloomberg confirmó cada detalle. Proporcionaba un desglose completo del paraguas corporativo de Pierce, enumerando docenas de subsidiarias altamente rentables, que iban desde flotas de transporte comercial hasta infraestructuras tecnológicas avanzadas. Ese fue el momento exacto en que comenzó la pesadilla personal de Tyler. Mientras sus ojos recorrían la lista de subsidiarias tecnológicas propiedad de Pierce Aerospace, un nombre de empresa específico saltó de la pantalla. Era el nombre de una granja de servidores digitales. Era la misma firma que actualmente albergaba cada bit de datos de la incipiente startup de Tyler. Tyler sintió que la sangre desaparecía de su rostro, acumulándose pesadamente en su estómago. La sonrisa arrogante que solía vivir en sus labios se disolvió en una expresión de puro y absoluto terror. Durante los últimos 3 meses, Tyler había ignorado deliberadamente las facturas crecientes de esa compañía de servidores específica. Había priorizado la compra de muebles de oficina ergonómicos, la contratación de chefs privados y la organización de lujosas fiestas promocionales para alimentar su propio ego. Todo financiado por el dinero robado de mi abuelo. Trató el alquiler de su infraestructura digital como un gasto opcional, asumiendo que la entidad corporativa sin rostro tardaría un año en navegar por la burocracia necesaria para emitir un aviso de corte. Se dio cuenta ahora de que la entidad no era sin rostro. El único propietario del interruptor que controlaba el soporte vital de su empresa estaba sentado a pocos metros de distancia, comiendo tranquilamente un trozo de costilla asada. El hombre del que Tyler acababa de burlarse por conseguir un viaje en una bodega de carga poseía el poder unilateral de borrar todo el reino digital de Tyler con una sola llamada telefónica. La startup de Tyler no era una empresa independiente. Era un insecto descansando en la palma de la mano de Julian. El pecho de Tyler se oprimió. Luchó por llevar aire a sus pulmones. El comedor a su alrededor pareció desenfocarse y deformarse. La alegre música navideña interpretada por el cuarteto de cuerdas contratado en el vestíbulo sonaba como una banda sonora distorsionada y burlona para su inminente perdición. Podía oír a mi padre, Thomas, seguir presumiendo ante los socios comerciales sobre su handicap de golf, completamente ajeno a la ejecución financiera que se estaba llevando a cabo en las sombras de la mesa. Impulsado por una curiosidad mórbida y aterradora, Tyler se desplazó más abajo en los resultados de búsqueda. Omitió los perfiles y hizo clic en la pestaña de noticias recientes. Vio un titular publicado por el Wall Street Journal 6 meses antes. El texto en negrita prácticamente se grabó en sus retinas. Pierce Aerospace ejecuta la adquisición estratégica de Vanguard Holdings. Tyler dejó de respirar. Sus pulmones se paralizaron. Leyó el titular 3 veces, asegurándose de que su cerebro en pánico no estuviera alucinando las palabras. El artículo detallaba una compra multimillonaria,
confirmando que el imperio corporativo de Julian había absorbido con éxito a Vanguard Holdings, convirtiendo al gigante del capital privado en una mera rama del árbol genealógico de Pierce. Tyler levantó lentamente la cabeza. Miró a lo largo de la pulida mesa de caoba. Miró a Bradley. Bradley todavía miraba a Julian, su rostro pálido y rígido, tratando desesperadamente de formular una explicación racional de cómo el mecánico conocía la ubicación clasificada de su proyecto inmobiliario en Dubái. Bradley había pasado la última hora tratando a Vanguard Holdings como una deidad sagrada, suplicando su aprobación, apostando toda su mansión y su reputación profesional en su próxima línea de crédito. Tyler desvió su mirada hacia Julian. Julian estaba tomando un sorbo de su agua con gas. Su comportamiento era casualmente elegante, su postura relajada, sus ojos oscuros observando la sala con el sereno desapego de un rey observando a los bufones actuar. La yuxtaposición era discordante y letal. Thomas y Bradley habían pasado la noche lanzando insultos a un multimillonario. Habían degradado a un hombre que controlaba el capital global, tratándolo como un campesino contaminado. Habían utilizado dinero familiar robado para financiar una cena teatral diseñada específicamente para humillar a la misma persona que tenía las escrituras de sus vidas fraudulentas. Las manos de Tyler comenzaron a temblar. El temblor comenzó en lo profundo de sus dedos, vibrando contra la suave carcasa metálica de su teléfono inteligente. El temblor subió por sus muñecas y hasta sus brazos. No podía sostener el dispositivo con firmeza. La pantalla iluminada traqueteaba contra sus pantalones de terciopelo. Intentó tragar el nudo seco en su garganta, pero su boca sabía a ceniza. Necesitaba advertir a su hermano. Necesitaba evitar que Bradley dijera una palabra más, evitar que Thomas lanzara otro insulto. Pero las cuerdas vocales de Tyler estaban paralizadas por un miedo primario y sofocante. Si hablaba en voz alta, si anunciaba la verdadera identidad de Julian a toda la sala, la humillación sería instantánea y pública. Los ricos socios sentados en la mesa serían testigos del hundimiento de la familia Sterling en la desgracia total. Tyler movió su pierna derecha bajo la pesada mesa. Apuntó con su zapato de vestir de cuero pulido y le dio una patada fuerte y contundente directamente en la espinilla de Bradley. Bradley se estremeció. El repentino golpe físico desvió su atención de Julian. Bradley giró la cabeza y fulminó con la mirada a su hermano menor, sus ojos brillando con irritación por la interrupción no solicitada. Bradley abrió la boca para susurrar una reprimenda furiosa, asumiendo que Tyler estaba jugando un juego infantil. Tyler no dijo una sola palabra. Mantuvo la boca firmemente cerrada, su rostro semejante a un fantasma pálido y asustado. Con una mano temblorosa, Tyler levantó su teléfono inteligente de su regazo. Lo dejó sobre la madera pulida. Lenta y deliberadamente, deslizó el dispositivo iluminado por la mesa. El teléfono se deslizó más allá de las copas de agua de cristal, más allá de los cuchillos de mantequilla de plata y sobre los costosos manteles individuales de lino. El teléfono se detuvo suavemente justo al lado del plato de cena con borde dorado de Bradley. La pantalla todavía brillaba intensamente, mostrando el artículo del Wall Street Journal con la fotografía de alta definición de Julian y el titular que detallaba la adquisición de Vanguard Holdings. Tyler retiró la mano rápidamente, como si el teléfono fuera un artefacto explosivo vivo. Se desplomó en su silla, con los ojos muy abiertos, esperando que la devastadora realidad hiciera añicos el frágil mundo de su hermano mayor. Bradley miró hacia el rectángulo iluminado que descansaba cerca de su cuchillo de mantequilla de plata. Esperaba ver un meme de internet grosero o un mensaje de texto de un cliente frustrado. En cambio, sus ojos se clavaron en la fotografía de alta definición del hombre sentado directamente al otro lado de la mesa de caoba. Leyó la fuente negra y audaz del titular del Wall Street Journal. Pierce Aerospace ejecuta la adquisición estratégica de Vanguard Holdings. El aire desapareció de los pulmones de Bradley. Su visión se estrechó hasta que lo único que existía en toda la sala era esa cadena específica de palabras. Parpadeó rápidamente, esperando que el texto se transformara en algo racional, algo que encajara con su cuidadosamente curada visión del mundo. Pero la pantalla permaneció sin cambios. El patrimonio neto estimado impreso debajo de la fotografía corporativa presentaba una secuencia de ceros que desafiaba su comprensión. Un sudor frío y pegajoso brotó en su frente. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un animal atrapado.
La disonancia cognitiva era ensordecedora. El cerebro humano lucha por procesar dos realidades contradictorias simultáneamente. Durante años, Bradley había categorizado a Julian como un trabajador de nivel inferior, un residuo manchado de grasa indigno de respeto básico. Ahora, la tinta digital en una prestigiosa publicación financiera declaraba a este mismo hombre el propietario indiscutible del imperio de capital privado al que Bradley había pasado 12 meses suplicando por migajas. Bradley sintió el peso aplastante e inmediato de su existencia fraudulenta colapsando hacia adentro. Había estructurado toda su identidad en torno al próximo proyecto logístico de Dubái. Usó su mitad de mi herencia robada para fabricar una ilusión de riqueza intocable, comprando esta extensa propiedad de $4 millones solo para engañar a Vanguard Holdings y que lo vieran como un igual. Asumió que estaba siendo más listo que una junta corporativa burocrática sin rostro. Nunca imaginó que el director ejecutivo de esa junta estaría actualmente sentado en su mesa de comedor, bebiendo agua con gas y comiendo costilla de primera, habiendo ya memorizado las vulnerabilidades clasificadas de su desarrollo en el extranjero. El silencio que se extendía por la mesa era palpable y pesado. Tyler se quedó helado en su smoking de terciopelo, su rostro una máscara pálida de pavor tratando de encogerse en la tapicería. Julian permaneció perfectamente quieto, sus ojos oscuros fijos en Bradley, esperando que la devastadora realización se asentara completamente en los huesos de mi hermano. Thomas, sin embargo, poseía cero conciencia situacional. El patriarca estaba intoxicado por su propia brillantez percibida y el whisky añejo que calentaba su sangre. Thomas malinterpretó el repentino silencio. Asumió que Bradley había intimidado con éxito al humilde mecánico hasta la sumisión. Thomas se reclinó en su silla de gran tamaño, agitando el líquido ámbar en su vaso de cristal, una sonrisa satisfecha y victoriosa extendiéndose por su rostro curtido. Thomas decidió retorcer el cuchillo. Miró a Julian, su voz retumbando por el lujoso comedor para asegurarse de que el personal contratado lo escuchara. Ofreció una risa condescendiente y preguntó si el taller de reparaciones ofrecía descuentos navideños en los cambios de aceite. Sugirió que si Julian trabajaba algunos turnos nocturnos extra, podría permitirse un sedán usado decente en lugar de conducir una trampa mortal de metal oxidado a una entrada de coches respetable. Thomas miró a los socios comerciales circundantes, levantando su vaso en un brindis simulado a la persistencia de la clase trabajadora. Jessica intervino, ansiosa por hacer eco de la crueldad del patriarca. Se ajustó el corpiño de su vestido de seda esmeralda y apoyó los codos en la madera pulida. Me miró con una fingida lástima teatral. Dijo que era una profunda lástima que tuviera que conformarme con un hombre que olía a gasolina y gases de escape. Se ofreció a contratar a Julian para lavar a presión la cubierta de su nueva piscina en la primavera, afirmando que siempre prefería dar su trabajo de caridad doméstico a los miembros de la familia con dificultades. La pura ignorancia de sus insultos resonó en el cavernoso espacio. Estaban arrojando guijarros a un gigante que sostenía un mazo listo sobre su frágil casa de cristal. Bradley sintió una oleada de náuseas severas invadirlo. Su estómago se revolvió. Cada palabra condescendiente que salía de la boca de su padre era otro clavo en su ataúd financiero. Bradley sabía que Vanguard Holdings priorizaba el carácter, la integridad y la mitigación de responsabilidades por encima de todo. Sabía que un director ejecutivo de la magnitud de Julian no toleraba la falta de respeto, y mucho menos la humillación clasista flagrante, de un solicitante desesperado y sobreapalancado. Thomas tomó otro sorbo de su whisky y abrió la boca para lanzar otra broma sobre el líquido de transmisión. «Cállate, siseó Bradley». Las palabras atravesaron el comedor como un disparo. El sonido fue agudo, desesperado y cargado de pánico puro y sin filtrar. Los ricos socios comerciales jadearon, girando la cabeza en estado de shock. A Jessica se le cayó el tenedor de la ensalada. Resonó ruidosamente contra su plato de porcelana. Thomas se congeló, el vaso de cristal deteniéndose a medio camino de sus labios. El patriarca miró a su hijo mayor con profunda incredulidad. Bradley nunca le había levantado la voz a Thomas en toda su vida. Bradley era el niño de oro, el soldado leal que siempre seguía el guión patriarcal sin cuestionar. Thomas frunció el ceño, su rostro enrojeciendo de repentina ira indignada. Bajó el vaso a la mesa, su voz bajando a un peligroso registro de advertencia. Exigió saber qué acababa de decir su hijo. Le recordó a Bradley exactamente quién estaba sentado a la cabecera de la mesa. Bradley lo ignoró.
No miró a su padre. No miró a su esposa conmocionada. Su mirada aterrorizada permaneció fija en Julian. Bradley extendió una mano temblorosa y apartó el teléfono inteligente de su plato como si distanciarse del dispositivo borrara de alguna manera la aterradora verdad que se mostraba en la pantalla. El arrogante y retumbante magnate inmobiliario se había ido. El hombre sentado en la silla era un fraude acorralado y desesperado frente a su verdugo. Bradley tragó saliva con dificultad. Intentó forzar sus cuerdas vocales a funcionar, pero su voz emergió como un temblor agudo y débil. La transformación fue patética. La postura de macho alfa se evaporó por completo, reemplazada por una necesidad desesperada y desgarradora de sobrevivir a la inminente masacre. Julian, balbuceó Bradley, sus ojos muy abiertos y suplicantes. Quiero decir, señor Pierce, no tenía ni idea. El uso del título formal envió una onda de choque visible a través de la sala. Thomas frunció el ceño, mirando de un lado a otro entre su hijo y mi marido, completamente perdido en la cambiante dinámica. Jessica miró a Bradley como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué el dueño de una propiedad de $4 millones se refería a un mecánico grasiento como señor? Bradley se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa de caoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Intentó construir un puente sobre el abismo en llamas que había pasado la última hora cavando. Forzó un tono de disculpa enfermizamente dulce. Dijo que debía haber un profundo malentendido. Afirmó que sus comentarios anteriores eran simplemente un intento equivocado de broma en la mesa, un pobre intento de humor entre pares. Pares, repitió Julian en voz baja. La única palabra quedó suspendida en el aire, fría, analítica y completamente implacable. Bradley asintió frenéticamente, gotas de sudor cayendo por sus sienes y empapando su impecable cuello blanco. Afirmó que tenía el máximo respeto por el paraguas corporativo de Pierce. Dijo que seguía de cerca la adquisición de Vanguard en las revistas financieras, pero que simplemente no había conectado los rostros. Prácticamente le suplicó a Julian que separara la dinámica familiar tóxica del ámbito profesional. Insistió en que su proyecto logístico de Dubái era una mina de oro, una empresa que generaría rendimientos sin precedentes para la cartera de Vanguard. Prometió enviar un resumen ejecutivo revisado a primera hora de la mañana. Se ofreció a volar a la sede corporativa de Vanguard por su cuenta para guiar personalmente al equipo de adquisiciones a través de los permisos de zonificación locales. Estaba arrastrándose. Estaba poniendo su orgullo, su ego y todo su imperio fabricado a los pies del hombre al que obligó a estacionar junto a los contenedores de basura. Thomas no pudo tolerar la muestra de debilidad. El patriarca golpeó la mano contra la mesa, haciendo temblar la porcelana fina y silenciando la sala. Le ordenó a Bradley que dejara de humillarse frente a los invitados. Exigió saber por qué su exitoso y rico hijo se disculpaba con un hombre que rotaba neumáticos para ganarse la vida. Le ordenó a Bradley que actuara como un hombre, recuperara la compostura y dejara de complacer esta ridícula fantasía. Bradley finalmente giró la cabeza hacia su padre. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre y llenos de un terror que Thomas nunca antes había presenciado. Él es el dueño de Vanguard, papá, gritó Bradley, su voz quebrándose bajo la inmensa tensión. Es dueño de la firma que tiene mi línea de crédito. Es dueño de los servidores que ejecutan la compañía de Tyler. Él es Julian Pierce. Es un multimillonario. Las palabras golpearon al patriarca como un golpe físico en el pecho. Thomas se desplomó en su silla. El vaso de cristal se le resbaló de los dedos debilitados, derramando whisky caro sobre el mantel de lino importado. El líquido ámbar se filtró en la tela, una mancha oscura extendiéndose rápidamente por la superficie blanca impecable. Thomas miró la bebida derramada, luego, lenta y vacilantemente, levantó los ojos para mirar al hombre del traje de carbón. La ilusión del mecánico se había hecho añicos. La realidad del depredador era finalmente visible. El cuarteto de cuerdas contratado en el vestíbulo dejó de tocar, dejando la mansión envuelta en un silencio pesado y sofocante. Julian se sentó en el asiento de la esquina, su postura relajada, sus ojos oscuros observando el pánico con desapego clínico. No se jactó. No se regodeó. Simplemente observó cómo los cimientos de su arrogancia se desmoronaban en polvo. El ajuste de cuentas había llegado, y mi familia estaba completamente desarmada.
El whisky derramado se empapó en el mantel de lino importado. El rico aroma a alcohol añejo llenó el aire tenso. Thomas miró la mancha oscura que se extendía por la tela blanca, su mente luchando por procesar el cambio sísmico en la jerarquía de la sala. El patriarca arrogante estaba paralizado. Bradley permanecía inclinado sobre la mesa, con las manos temblando, el pecho agitado por respiraciones superficiales. Parecía un hombre de pie en el patíbulo, suplicando al verdugo que bajara la soga. Julian se sentó perfectamente quieto. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. No extendió una mano de perdón. La fachada educada que había mantenido toda la noche se endureció en una máscara de pura e inflexible autoridad corporativa. La temperatura en el comedor pareció desplomarse. Los ricos socios comerciales, sintiendo el cambio letal en la atmósfera, empujaron sus sillas ligeramente hacia atrás, creando una distancia física del inminente matadero. Julian habló. Su voz ya no era conversacional. Era el tono preciso y frío de un director ejecutivo que emite una resolución fatal de la junta. Le dijo a Bradley que no tenían nada que discutir. Afirmó que Vanguard Holdings no operaba con disculpas o arrastrándose en la mesa. Vanguard operaba con datos, integridad y evaluación de riesgos. Julian reveló que su equipo de adquisiciones había completado una auditoría forense exhaustiva de la firma de bienes raíces comerciales de Bradley 48 horas antes. Dijo que la auditoría era un procedimiento estándar para cualquier asociación multimillonaria, pero los hallazgos fueron todo menos estándar. Julian se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros clavando a Bradley en su silla. Detalló la discrepancia financiera exacta. Dijo que los auditores de Vanguard rastrearon la inyección de efectivo inicial que Bradley usó para asegurar su línea de crédito operativo. Julian citó la cifra exacta, $1.15 millones. Explicó que esos fondos no provenían de los ingresos comerciales legítimos de Bradley ni de sus ahorros personales. La auditoría rastreó las transferencias bancarias directamente hasta un fideicomiso familiar privado, un fideicomiso que pertenecía a mi abuelo. A Bradley se le cortó la respiración. Julian emitió el veredicto final y aplastante. Afirmó que Vanguard Holdings tenía una política estricta y no negociable contra la irresponsabilidad fiduciaria. Dijo que Vanguard no financiaba proyectos construidos sobre activos malversados. Miró a Bradley directamente a los ojos y dijo, Vanguard no hace negocios con ladrones. La palabra resonó en los candelabros de cristal. Ladrón. Bradley se derrumbó en su asiento como si los huesos de sus piernas se hubieran convertido en polvo. Su impecable cuello blanco estaba empapado en sudor frío. Enterró el rostro entre sus manos temblorosas, la realidad de su ruina cayendo sobre él. Sabía que el trato de Dubái estaba muerto. Sabía que su reputación entre los inversores internacionales estaba permanentemente incinerada. Sabía que el banco ejecutaría la hipoteca de su extensa propiedad de $4 millones antes de que la nieve del invierno se derritiera. El castillo de papel se había incendiado. Jessica soltó un sollozo agudo, llevándose las manos a la boca. Miró su porcelana importada, sus copas de cristal y su caro vestido esmeralda. Se dio cuenta de que todo lo que valoraba estaba a punto de ser embargado por los acreedores. Al ver a su hermano mayor aniquilado, Tyler entró en modo de supervivencia. La lealtad no significaba nada para Tyler cuando su propio ego estaba amenazado. Tyler se levantó, ajustándose la chaqueta de smoking de terciopelo con manos temblorosas. Miró a Julian e intentó un giro desesperado y patético. Trató de distanciarse del fraude inmobiliario. Afirmó que su startup tecnológica era una entidad separada, una empresa digital legítima no contaminada por los imprudentes crímenes financieros de Bradley. Tyler ofreció una sonrisa nerviosa y suplicante. Le pidió a Julian que mantuviera la mente abierta con respecto al sector tecnológico, sugiriendo que Pierce Aerospace podría beneficiarse de sus innovadores algoritmos de datos. Tyler estaba vendiendo su empresa en quiebra sobre las cenizas del imperio de su hermano. Julian giró la cabeza lentamente. La mirada analítica se desvió del desarrollador inmobiliario roto al desesperado fundador de tecnología. Julian no parecía divertido. Parecía aburrido. Le dijo a Tyler que se sentara. La orden fue pronunciada con una autoridad tan silenciosa y letal que Tyler inmediatamente se dejó caer en su silla, sus rodillas golpeando contra la madera de caoba.
Julian desmanteló la ilusión de Tyler con precisión quirúrgica. Afirmó que una empresa digital legítima requería software propietario real, no solo una oficina alquilada en el centro y un costoso menú de almuerzo de catering. Julian enumeró el nombre exacto de la subsidiaria de la granja de servidores propiedad de Pierce Aerospace. Le dijo a Tyler que su startup se mantenía viva con soporte vital artificial proporcionado por mi marido. Julian recitó los fracasos contables de Tyler de memoria. Afirmó que la startup tecnológica tenía exactamente 90 días de retraso en sus pagos de alojamiento. Explicó que Tyler había quemado su parte de la herencia robada en mesas de ping-pong y fiestas de lanzamiento, descuidando pagar la factura de servicios públicos que mantenía su empresa en línea. Julian no levantó la voz. Simplemente entregó el cronograma de la ejecución. Informó a Tyler que Pierce Aerospace tenía una política de tolerancia cero con respecto a las cuentas morosas. Julian declaró que iba a retirar el acceso al servidor de Tyler exactamente a la medianoche. Le dijo a mi hermano menor que sus algoritmos disruptivos, sus bases de datos de clientes y toda su infraestructura digital serían borrados permanentemente de la nube en menos de 4 horas. Dijo que la startup tecnológica dejaría de existir antes de que saliera el sol en la mañana de Navidad. Tyler miró a Julian, con la mandíbula colgando. El arrogante visionario tecnológico fue reducido a un niño aterrorizado. No tenía servidores de respaldo. No tenía código original almacenado fuera de línea. Toda su identidad estaba ligada a ese espacio en la nube. Una vez que el reloj diera las 12, se quedaría con nada más que un costoso contrato de arrendamiento de oficina vacío y una montaña de deuda no garantizada. Se vería obligado a cambiar su smoking de terciopelo por un trabajo de entrada de datos de salario mínimo solo para sobrevivir. La comprensión lo invadió, drenando los últimos restos de color de su rostro. Se desplomó en su silla, mirando fijamente la costilla de primera sin tocar en su plato. Thomas se sentó a la cabecera de la mesa, un testigo silencioso de la masacre. El patriarca que había orquestado el robo de mi herencia para construir una dinastía ahora veía cómo esa misma dinastía ardía hasta los cimientos en cuestión de minutos. Thomas miró a Bradley, sollozando entre sus manos. Miró a Tyler, paralizado por la inminente bancarrota. Los hombres que consideraba superiores, los hijos que creía destinados a la grandeza, habían sido desmantelados sistemáticamente por el mecánico que degradaron. Thomas se dio cuenta de que había sacrificado a su hija, su integridad y el legado de su abuelo por una ilusión. Les había dado la soga a sus hijos, y Julian simplemente los había observado atarse el nudo. La sala estaba envuelta en un pesado silencio. El festín navideño permanecía intacto, enfriándose en los platos de porcelana. Los depredadores se habían convertido en la presa, y la ejecución fue impecable. Bradley y Tyler fueron efectivamente borrados del panorama corporativo. Su crédito fue destruido, sus reputaciones destrozadas y sus fondos robados agotados. Julian había cumplido su promesa. Los dejó subir a la cima de sus frágiles torres antes de arrancar los cimientos. Pero la noche no había terminado. Julian había roto sus imperios, pero yo era la que tenía los documentos legales. Observé a los hombres arrogantes de mi familia reducidos a cascarones temblorosos. No sentí piedad. No sentí pena por las lágrimas que arruinaban el caro maquillaje de Jessica. Me agaché y recogí el grueso portafolio de cuero que había llevado a la mansión. Era hora del ajuste de cuentas final. Era mi turno de hablar. Abrí la cremallera del portafolio de cuero negro que descansaba en mi regazo. El sonido de los dientes de metal separándose resonó en el silencioso comedor. Me levanté lentamente. La pesada silla de madera raspó contra la alfombra persa, un sonido áspero que hizo que Jessica se estremeciera. Saqué una gruesa pila de documentos legales unidos por un solo clip de plata. No deslicé los papeles por la mesa como hizo Tyler con su teléfono. Arrojé la pila directamente al centro de la superficie de caoba. El papel grueso aterrizó con un fuerte y definitivo golpe justo al lado de una salsera de plata. Los ricos socios comerciales sentados cerca del centro de la mesa miraron los documentos, reconociendo el formato familiar de un escrito de litigio. Sabían cuando un barco se estaba hundiendo. Dos de los hombres mayores colocaron silenciosamente sus servilletas de lino sobre la mesa, ofreciendo breves y susurradas disculpas al aire antes de levantarse de sus asientos y salir hacia el gran vestíbulo. Querían cero proximidad al radio de la explosión.
Ignoré su partida. Mi atención permaneció fija en el patriarca. Thomas todavía estaba sentado a la cabecera de la mesa, su postura encorvada, el whisky derramado goteando sobre sus pantalones. Señalé la pila de papeles. Le dije que era un borrador finalizado de una demanda federal. Mantuve mi voz alta, clara y desprovista de cualquier temblor emocional. Mencioné los cargos exactos que figuraban en la primera página. Fraude fiduciario, malversación de activos patrimoniales, incumplimiento del deber de albacea. Le expliqué la trampa en la que cayó hace 6 meses cuando me entregó un cheque de $5.000 y afirmó que estaba construyendo un legado para sus hijos. Detallé cómo manipular la cláusula de discreción del albacea basándose en prejuicios de género y desdén personal por mi marido no era una astuta laguna legal. Era un delito grave. Thomas miró los papeles. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. El hombre que había pasado toda su vida adulta dictando los términos de mi existencia ahora estaba atrapado en un rincón de su propio diseño. Le recordé la conversación exacta que tuvimos en su despacho con paneles de roble. Repetí sus palabras exactas. Le recordé cómo dijo, no necesitaba una herencia porque tenía un marido que me mantendría. Gesticulé hacia Julian, que todavía estaba sentado tranquilamente a mi lado. Le dije a Thomas que tenía razón. Tenía un marido que me mantenía. Mi marido proporcionó la infraestructura digital para rastrear cada transferencia bancaria que Thomas autorizó desde el fideicomiso de mi abuelo a las cuentas bancarias de Bradley y Tyler. Monitoreamos las fechas de las transacciones, los números de ruta y las cantidades exactas utilizadas para asegurar el pago inicial de la mansión y el arrendamiento de la oficina de tecnología. Poseíamos un rastro de papel impecable de su robo. El color restante desapareció del rostro de mi padre. La comprensión de que había pasado el último medio año construyendo meticulosamente un caso penal en su contra destrozó sus defensas restantes. La máscara autoritaria se deslizó, revelando a un hombre aterrorizado y envejecido que enfrentaba las severas consecuencias de su propia arrogancia. Thomas levantó sus manos temblorosas. Me miró, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Intentó desplegar la misma táctica de manipulación emocional que siempre usaba para forzar mi cumplimiento. Balbuceó mi nombre. Su voz se quebró, perdiendo toda su resonancia retumbante anterior. Me suplicó que me sentara de nuevo. Susurró que la familia ayuda a la familia. Afirmó que podíamos resolver esto en privado sin involucrar a los tribunales o destruir el futuro de los chicos. Intentó presentar su crimen como un intento equivocado de proteger el nombre Sterling. Un instinto protector que salió mal. Extendió la mano, su mano flotando sobre la carpeta legal, deseando desesperadamente retirar los documentos y borrar los últimos 10 minutos de su vida. No me senté. Lo interrumpí antes de que pudiera formular otra excusa. Le dije que el tiempo para discusiones familiares privadas terminó en el momento en que borró los últimos deseos de mi abuelo para alimentar su propio ego. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos planas contra el borde de la mesa del comedor. Le di el ultimátum. Le informé a Thomas que tenía exactamente 48 horas para transferir $2.30 millones de vuelta a mis cuentas personales. Añadí que también debía 6 meses de intereses acumulados calculados a la tasa de penalización más alta permitida por la ley estatal. Exigí que los fondos se depositaran el martes por la mañana cuando abrieran los bancos. Si la transferencia bancaria no se liquidaba a las 9 del martes, le prometí entregar la carpeta legal directamente a las autoridades federales. Le expliqué la reacción en cadena que seguiría. El Estado congelaría sus cuentas de jubilación. Los fiscales citarían sus registros financieros. Enfrentaría una pena de prisión obligatoria por robar de un patrimonio. Y mientras navegaba por el sistema de justicia penal, Julian desplegaría todo el peso de Pierce Aerospace para asegurar que Bradley y Tyler fueran forzados a una bancarrota inescapable. Julian iniciaría acciones legales para recuperar los costos de la auditoría de Vanguard y buscaría daños y perjuicios por los pagos de servidor morosos. No solo recuperaríamos la herencia, desmantelaríamos su potencial de ingresos por el resto de sus vidas naturales. Jessica soltó un fuerte y penetrante lamento. Se aferró a la tela de seda esmeralda de su vestido, su perfecta cena navideña destruida. Miró los altísimos centros de mesa florales y el candelabro de cristal importado,
dándose cuenta de que estaba a punto de perder cada símbolo de estatus que valoraba. Volvió su rostro bañado en lágrimas hacia Bradley, golpeándole el hombro, exigiéndole que hiciera algo para arreglar el desastre. Bradley no se movió. Mantuvo los ojos pegados a la mesa, paralizado por la magnitud de su deuda. Dirigí mi atención a mis hermanos. Miré a Tyler, que todavía miraba fijamente la pantalla oscura de su teléfono inteligente, lamentando la muerte inminente de su falso imperio tecnológico. Miré a Bradley, el magnate inmobiliario roto, sentado en una mansión que nunca fue realmente suya. Les dije que querían mi herencia. Les recordé con qué avidez gastaron mi dinero para inflar sus frágiles egos. Les di la amarga realidad final. Les dije que ahora tenían 48 horas para liquidar sus activos robados. Tenían que vender los coches deportivos importados estacionados en la entrada de coches. Tyler tenía que romper su contrato de arrendamiento de oficina premium y vender las costosas sillas ergonómicas. Bradley tenía que malvender su propiedad sobreapalancada con una pérdida asombrosa solo para generar suficiente efectivo líquido para mantener a nuestro padre fuera de una celda de detención federal. Querían la riqueza, pero ahora tenían que soportar la sofocante carga de la deuda. Estaban a punto de aprender el verdadero costo de su arrogancia. Volví a mirar a Thomas. Estaba mirando el documento legal que descansaba cerca de la salsera como si fuera una serpiente venenosa. Su pecho se agitaba. Había agotado sus propios fondos de jubilación para mantener las apariencias a lo largo de los años. No tenía $2 millones en capital líquido por ahí. Tendría que rehipotecar su propia casa, vender sus membresías en el club de golf y suplicar a sus hijos que devolvieran el dinero robado. El patriarca que exigía un control total ahora estaba a merced de la hija que trató de borrar. La dinámica de poder se había invertido permanentemente. Julian se levantó de su silla. Se abotonó la chaqueta de su traje de carbón, sus movimientos suaves y sin ser molestados por el naufragio emocional que nos rodeaba. Miró el plato intacto de costilla de primera, luego ofreció un educado y escalofriante asentimiento a mi padre. Agradeció a Thomas por la hospitalidad navideña, su voz goteando una ironía refinada. Cerré la cremallera de mi portafolio de cuero vacío. Le dije a Thomas que el reloj estaba corriendo. Le di la espalda al comedor silencioso y devastado, tomé a Julian de la mano y salí del arco formal. Navegamos a través del gran vestíbulo, dejando atrás la música clásica y el personal contratado. Las pesadas puertas delanteras de caoba se abrieron, dándonos la bienvenida de nuevo al aire helado del invierno. El ballet trajo el Ford Bronco antiguo a los escalones delanteros. Subimos a la cálida cabina, dejando el castillo de papel en llamas en nuestro espejo retrovisor. El viaje lejos de la extensa propiedad fue silencioso, salvo por el zumbido constante del calentador antiguo que calentaba la cabina del Bronco. Comenzó a nevar, flotando a través de los haces de los faros y cubriendo los cuidados céspedes del vecindario adinerado. Miré por la ventana del pasajero, viendo las puertas de hierro forjado desaparecer en la oscuridad. Los gritos caóticos y de pánico de mi familia se desvanecieron en el viento invernal. Apoyé la cabeza contra el frío cristal. Mi pulso, que había estado acelerado desde que pisamos su entrada de coches, finalmente se ralentizó a un ritmo constante y tranquilo. Julian extendió la mano por la consola central y la apoyó sobre la mía. No me preguntó si estaba bien. Sabía que lo estaba. Por primera vez en mi vida, ya no estaba luchando por un asiento en una mesa que fue construida para excluirme. Simplemente había volteado la mesa y me había marchado. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de liquidación desesperada y frenética. No presencié la carrera en primera persona, pero las ondas de choque financieras se propagaron por la ciudad con suficiente fuerza como para que los detalles finalmente llegaran a mi escritorio. Bradley tuvo un solo día hábil para producir más de $1 millón en efectivo líquido para cubrir su parte de los fondos robados. Era un fin de semana festivo, lo que significaba que las instituciones crediticias tradicionales estaban cerradas. Los bancos no podían salvarlo. Sus ricos socios comerciales, los hombres que acababan de verlo humillar a un multimillonario global en una cena, se negaron a devolver sus frenéticas llamadas telefónicas. Consideraban a Bradley como radiactivo. Sin otras opciones, Bradley se vio obligado a contactar a un grupo de capital privado depredador conocido por comprar propiedades en dificultades por centavos de dólar.
Malvendió la mansión de $4 millones el lunes por la tarde. Aceptó una pérdida asombrosa, renunciando a todo su capital solo para asegurar una transferencia de efectivo rápida. El banco absorbió el resto de los fondos para liquidar su exorbitante hipoteca. Bradley se quedó sin nada. Su puntaje de crédito se desplomó al abismo, dejándolo incapaz de alquilar un sedán de lujo, y mucho menos otro desarrollo de propiedad comercial. Jessica no se quedó para ayudarlo a empacar. En el momento en que se firmaron los papeles y la realidad de su nuevo estatus empobrecido se asentó, ella se fue. No tenía ningún interés en apoyar a un marido que ya no podía financiar su estilo de vida de club de campo. Hizo sus maletas de diseñador, pidió un coche privado y lo dejó solo en el cavernoso y vacío vestíbulo de la casa que ya no poseían. Solicitó el divorcio 3 semanas después, citando diferencias irreconciliables. Bradley se mudó a un estrecho apartamento de alquiler a corto plazo en las afueras de la ciudad. Su reputación en el sector inmobiliario comercial quedó permanentemente incinerada. El destino de Tyler se selló exactamente a la medianoche de Nochebuena. Había pasado las horas posteriores a la cena llamando frenéticamente a ingenieros de software freelance, suplicándoles que migraran sus datos propietarios a un nuevo host de servidor. Pero la migración de datos requiere tiempo, autorización y, lo más importante, facturas de servicios públicos pagadas. Cuando el reloj dio las 12, Pierce Aerospace ejecutó su protocolo automatizado para cuentas morosas. Las luces digitales se apagaron. Los servidores de Tyler fueron borrados. Las interfaces de su aplicación devolvieron códigos de error fatales. Sus bases de datos de clientes se desvanecieron en el vacío digital. Se despertó en la mañana de Navidad con un aluvión de correos electrónicos furiosos de sus pocos inversores restantes exigiendo una explicación por el apagón repentino. Cuando no pudo producir el software por el que pagaron, lo amenazaron con un litigio. Tyler tuvo que romper el contrato de arrendamiento de su suite de oficina premium en el centro, incurriendo en severas penalizaciones financieras que no podía pagar. Su startup tecnológica se hundió antes de que llegara el nuevo año. Hoy, el hombre que una vez vistió smokines de terciopelo y se jactó de algoritmos disruptivos viste un rígido uniforme de poliéster. Trabaja en el turno de noche en un almacén logístico regional, escaneando códigos de barras y realizando entrada de datos de salario mínimo solo para reducir sus crecientes deudas legales. Pero la carga más pesada recayó directamente sobre los hombros del patriarca. Thomas evitó la prisión federal, pero el costo de su libertad fue la erradicación total de su orgullo. Para cubrir su parte de la restitución y compensar el efectivo que sus hijos no pudieron generar, Thomas tuvo que entrar en su sucursal bancaria local el martes por la mañana y vaciar sus cuentas de jubilación. Absorbió brutales penalizaciones por retiro anticipado. Liquidó su cartera de acciones. Vendió su preciada colección de relojes antiguos y renunció silenciosamente a su prestigioso puesto en la junta directiva del club de campo, citando problemas de salud repentinos. Pero en los círculos del dinero viejo, los secretos rara vez permanecen ocultos. Los susurros se extendieron rápidamente entre su grupo de pares. Sus socios se enteraron de la auditoría de Vanguard Holdings. Escucharon los rumores sobre la herencia robada. Thomas se convirtió en un paria social en su propia comunidad. Los hombres que solían beber su whisky y reírse de sus chistes ahora cruzan la calle para evitar estrecharle la mano. Fue relegado a las sombras. Un hombre deshonrado y envejecido atrapado en una casa que se sentía demasiado grande. Viviendo sus años restantes sabiendo que su legado no era más que una historia con moraleja sobre la codicia. A las 8:45 del martes por la mañana, mi teléfono sonó, descansando en el mostrador de mi cocina. Era una notificación automática de mi aplicación bancaria. Desbloqueé la pantalla. La transferencia bancaria se había liquidado. $2.30 millones junto con los intereses de penalización acumulados se habían depositado de forma segura en mis cuentas. La herencia que mi abuelo me destinó estaba finalmente en casa. No le envié un recibo a mi padre por mensaje de texto. No llamé a mis hermanos para ofrecer una última palabra de regodeo. Simplemente cerré la aplicación, me serví una taza de café tostado oscuro y me puse a trabajar. Usé una fracción de ese capital para escalar mi operación de consultoría freelance. Aseguré un espacio de oficina modesto y altamente funcional en el distrito de negocios.
Contraté a un equipo de mujeres brillantes y motivadas que entendían el valor de la estrategia meticulosa. En 6 meses, mi firma de marketing consiguió 3 importantes cuentas nacionales. Construí un negocio próspero y sostenible en mis propios términos, utilizando los cimientos que mi abuelo me proporcionó. No necesité alquilar coches de lujo ni organizar fiestas lujosas para demostrar mi valía. Mi éxito fue silencioso, profundo y completamente a prueba de balas. Julian continuó dirigiendo Pierce Aerospace con el mismo enfoque agudo e inflexible que siempre poseyó. El mundo corporativo lo veía como un titán de la logística global, un hombre que movía capital a través de los océanos. Pero los sábados por la tarde, todavía se retiraba a nuestro garaje. Todavía usaba sus vaqueros desteñidos y sus camisas blancas lisas. Todavía pasaba horas tumbado en una camilla rodante debajo del chasis oxidado de su Bronco antiguo, con las manos cubiertas de grasa oscura de motor. No cambiamos nuestra naturaleza fundamental solo porque nuestras cuentas bancarias se expandieron. Conocíamos la diferencia entre el verdadero valor duradero y la frágil ilusión de estatus. Sentada en mi oficina de la esquina hoy, mirando el horizonte de la ciudad, me di cuenta de que la lección más valiosa que mi abuelo me dejó no fue el dinero en sí. Fue la revelación forzada de quién era realmente mi familia. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre requiere una lealtad infinita, que debemos soportar la falta de respeto y el maltrato simplemente porque compartimos un apellido. Se nos enseña a encogernos, a mantener la paz, a permitir que los parientes tóxicos crucen nuestros límites en nombre del deber familiar. Pero el verdadero empoderamiento requiere rechazar esa narrativa. No le debes a nadie tu silencio. No les debes a tus abusadores tus recursos, tu paciencia o tu futuro. Cuando las personas te demuestran que valoran su propio ego por encima de tu bienestar, debes creerles. Hacer responsables a los miembros tóxicos de la familia no es un acto de malicia. Es un acto de profunda autopreservación. A veces, la única manera de proteger tu paz es dejar que las personas que te subestimaron sufran las consecuencias naturales y devastadoras de su propia arrogancia. Construyes tu familia elegida. Proteges tu santuario. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, permites que alguien más dicte tu valía basándose en sus propias y profundas inseguridades. ¿Alguna vez has tenido que exponer el comportamiento tóxico de un miembro de la familia para proteger tu propia cordura y futuro? ¿Alguna vez has tenido que imponer un límite que resultó en una ruptura permanente con tus parientes biológicos? Deja un sí o un no en los comentarios de abajo. Y cuéntame cómo manejaste las consecuencias. Tus experiencias importan, y compartirlas ayuda a otros a darse cuenta de que poseen la fuerza para alejarse de las dinámicas tóxicas. Aunque la sociedad nos condiciona implacablemente desde el nacimiento a creer ciegamente que los lazos biológicos representan un pacto inquebrantable que garantiza amor incondicional, respeto mutuo y un refugio permanente de seguridad. La desgarradora y profundamente traumática experiencia de ver a mi propio padre orquestar meticulosamente un delito fiduciario calculado para robar los $2.30 millones de herencia que mi abuelo me dejó explícitamente. Explotando deliberadamente una laguna legal para canalizar mi seguridad financiera directamente a mis arrogantes hermanos simplemente porque se adhería a una visión del mundo arcaica y patriarcal que consideraba mi exitosa carrera freelance como inútil y juzgaba a mi marido como nada más que un humilde mecánico grasiento. Completamente indigno de la riqueza generacional, me enseñó la profunda e inmensamente liberadora verdad de que el ADN compartido absolutamente no exige una lealtad incuestionable ni requiere que absorbas sumisamente el abuso en nombre de mantener una imagen familiar fabricada. Una lección vital que se forjó no a través de suaves avances terapéuticos o reflexiones tranquilas, sino a través del agudo y visceral shock de darme cuenta de que las personas que se suponía que eran mis mayores protectores veían mi autonomía como una amenaza y mi estabilidad como un recurso conveniente y prescindible para ser confiscado en el momento en que los niños de oro necesitaran capital para inflar sus propios frágiles e inmerecidos egos corporativos. Demostrando con una claridad cristalina que cuando estás enredado en dinámicas familiares profundamente arraigadas y narcisistas donde un padre habilita ciegamente a hermanos tóxicos a tu costa directa, intentar discutir, derramar lágrimas u ofrecer súplicas emocionales desesperadas por justicia solo alimenta su motor de gaslighting, les proporciona la narrativa histérica exacta que anhelan para justificar su robo, y refuerza su creencia delirante de que tienen la autoridad última sobre tu vida. Lo que significa que el único camino verdaderamente efectivo hacia la autopreservación y la justicia definitiva requiere un cambio total e inmediato de la ira reactiva a la estrategia silenciosa y calculada.
Un giro estratégico donde te niegas por completo a participar en su retorcida realidad alternativa y en su lugar eliges dar un paso atrás, mantener un silencio absoluto y permitir que los ofensores marchen con orgullo. Ciegamente y arrogantemente hacia las consecuencias devastadoras e inescapables de su propia codicia desenfrenada, dejándolos con confianza aprovechar esos millones robados para comprar extensas propiedades de $4 millones. Firmar contratos inmobiliarios comerciales exorbitantes y arrendar espacios de oficina premium en el centro para startups tecnológicas huecas, completamente inconscientes de que sus imperios fabricados enteros se están construyendo precariamente sobre arena robada. Lo que hace que el eventual e inevitable ajuste de cuentas sea infinitamente más satisfactorio cuando finalmente experimentas la profunda realización cinematográfica de la responsabilidad última mientras te sientas en su ostentosa mesa de comedor navideña rodeado del cristal chillón y la porcelana importada que tu legado robado pagó y observas la fachada elitista, cuidadosamente construida de tu familia tóxica disolverse por completo en un terror absoluto e hiperventilante en el momento exacto en que se dan cuenta de que el hombre humilde al que pasaron toda la noche burlándose, degradando y tratando como un campesino contaminado es en realidad el director ejecutivo multimillonario de la misma firma de capital privado que tiene las escrituras de sus vidas fraudulentas y las redes de servidores que mantienen a flote sus empresas huecas. Una impresionante inversión de la fortuna que sirve como un monumento viviente permanente a la absoluta necesidad de límites inflexibles y blindados, enseñándote que absolutamente no debes tu paz, tu seguridad financiera, tus activos físicos o tu futuro a personas que ven casualmente tu ruina emocional y financiera como un daño colateral perfectamente aceptable en su búsqueda de estatus superficial. Y que darle la espalda a las personas que te criaron no es un acto cruel y desalmado, sino un acto fundamental y necesario de supervivencia esencial, llevándote paso a paso a un lugar de curación definitiva e inquebrantable donde puedes sentarte a la suave luz de la mañana en tu propia oficina corporativa financiada de forma independiente, respirando el aroma del café tostado oscuro mientras miras el horizonte de la ciudad, sin sentir absolutamente ninguna culpa, obligación o pena persistente por las sillas vacías en tu mesa de comedor. Porque finalmente has internalizado el conocimiento empoderador de que tu valor inherente no es y nunca fue dictado por las personas que intentaron desecharte, sino por la mujer resiliente, autosuficiente y que impone límites en la que te convertiste en las secuelas inmediatas de su traición definitiva. Así que, si alguna vez te has encontrado en una encrucijada igualmente aterradora donde tuviste que cortar valientemente lazos biológicos tóxicos, reunir pruebas legales innegables y orquestar silenciosamente un ajuste de cuentas masivo y legalmente hermético para proteger tu cordura, tu propiedad y tu paz duramente ganada de los mismos parientes que se suponía que debían apreciarte y elevarte. Por favor, deja un sí o un no en los comentarios de abajo para que sepa exactamente cómo manejaste las consecuencias de tu propia familia. Dale al botón de me gusta si crees firmemente en hacer que las personas elitistas y manipuladoras sean completamente responsables, independientemente de sus títulos familiares. Y asegúrate de suscribirte al canal para que podamos continuar compartiendo juntos estos viajes vitales, transformadores y profundamente satisfactorios de justicia, sanación y la hermosa realidad de los límites inquebrantables.